Hola, un día más bienvenidos a este vuestro cutre canal de confianza en el que dos personas, un abogado penalista y yo, vamos a hablar de cómo escriben los psicópatas y muy en particular los asesinos en serie y vamos a analizar las cartas de 4 asesinos. Para eso se usan técnicas de lingüística forense. No hay un colegio de lingüística forense, nadie te colegia en lingüística forense. Normalmente los lingüistas forenses han estudiado filología y luego se han especializado a veces en criminología, a veces no, etc. La lingüística forense tiene mucho que ver con la escritura expresiva, de forma que si acabáis de ver este larguísimo vídeo y os quedáis fascinados, os recomiendo mis propios libros. Uno es La escritura que cura y otra es El manual de escritura expresiva para profesionales. Pero probablemente en este caso os interese más el manual de escritura expresiva, porque aunque habla de otros casos que no son asesinos y que son casos clínicos, se ve cómo su escritura refleja lo que les está sucediendo y cómo a veces desde la escritura se puede iniciar una terapia. En este caso lo que vamos a analizar es cómo estos 4 asesinos mienten y mandan cartas intentando convencerle al juez y al susun corda de que, bueno, ellos son inocentes, ellos no han hecho nada y desde la misma carta ves cómo están mintiendo. Y os puede ser muy útil cuando alguna persona os escriba mensajes o mails para ver cómo os están mintiendo. Pues un día más estamos en este cutre canal, tan cutre que tenemos estos micros, pero nosotras somos fieles al cutrismo, ¿no? Genial, Entonces genial. Estamos con Juanma Medina, que es abogado penalista y que le habréis visto en otros podcasts. Entonces, en los otros podcasts él les entrevista, le preguntan, él contesta. Aquí no, aquí charlamos, porque si queréis ver entrevistas, os vais al de Vaquero, al de Lo que yo te diga, un montón que ha estado. Y aquí hay una cosa que me pareció fascinante, que él me ha pasado cartas de asesinos, que me he quedado blanca, de verdad. Entonces, empecemos. Vamos a analizar antes de todo, bueno, si quieres, por lo menos le presentamos. Juanma Medina lleva como 40 años de experiencia. Bueno, tantos no. Tantos no, bueno, no es tan mayor, pero... Tengo 52, llevo 22, sí. Bueno, he exagerado yo un poquito, sí, ¿no? Como penalista, sí, pero bueno, Sí, ya pero son bastante, bueno, ya son más de lo que yo quisiera. pero es uno de los penalistas con más larga trayectoria de España. Bueno, eso dicen. Entonces, siempre que sales tú, que sale Beatriz, que sale cuando sale un abogado penalista, le sacan como, el true crime y tal, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer un especial cómo escriben los asesinos. Creo que no se puede decir la palabra asesino. Pero es fascinante porque él me ha pasado 3 muestras que cada una era más alucinante. Bueno, sí se puede porque las muestras que vamos a analizar, todos ellos han sido ya condenados. Han sido ya condenados. Uno de ellos por homicidio, no por asesinato, pero bueno, todos... Bueno, yo no sé quién fue condenado por homicidio. Entonces, antes de que como yo solo sé lo que he leído, yo voy a ir uno por uno y luego contamos la historia, ¿vale? Muy bien. Empezamos con este que deja una carta que luego la sobrepondré a la imagen, que dice lo siguiente. Sergio, hemos vuelto a discutir tu madre y yo. Luego lo voy a poner sobre esto. Que no se ve. Hemos vuelto a discutir tu madre y yo. Se ha tomado un montón de pastillas y se ha ido. Ha habido un momento que se ha quedado muy groggy, me ha amenazado con beber, me voy a buscarla. Pero luego, después pone, ha llegado la policía y todo. Y esto está... He llamado a la policía y todo, sí. Puesto a posteriori. Vale. Primero voy a explicar lo que yo siento y luego él me va a contar el caso, ¿no? Lo primero que me llama la atención es ¿por qué no había dicho Sergio llámame? Pero es que era el 2003 y no había móviles. Vale. Luego tú vas a contar el caso. Yo, perfecto. Esto sin tener ni idea del caso. Lo primero que me llama la atención es, bueno, pienso ¿por qué no le ha llamado? Y pienso igual no hay móvil. Entonces pone Sergio, coma. En 2003, perdón que te interrumpa, ya había móviles. Ya había móviles, sí, pero bueno, no tiene el móvil de Sergio o algo así. Hemos vuelto a discutir. Ha llegado la policía y todo, lo pone después, se nota que está puesto después. Ha llamado a la policía y todo. Tu madre se ha tomado un montón de pastillas y se ha ido. O sea, se tomó un montón de pastillas y luego va a la calle. Súper creíble, claro. O sea, no sé. Muy lógico. Y se ha ido. Ha habido un momento que se ha quedado muy groggy, entonces, ¿cómo se iba a ir?
¿Me ha amenazado con beber? ¿Qué pasa? ¿Su madre era alcohólica o cómo? Bueno, había tenido algún problema con el alcohol en su momento, sí. Me voy a buscarla. Yo, a partir de aquí, he recordado la nota que mi hija, que está enfrente, tú la ves, pero ellos no, me dejó cuando hubo un apagón y tampoco me podía llamar. Y ponía: mamá, lo primero, no te asustes, estoy bien. He venido y he ido a buscarte. No te preocupes, estoy bien, salgo a buscarte. Y luego me dijo mi hija: yo sabía que estarías en misa o en el bar. ¿Dónde estaba? Ya lo tienes que contestar tú. En el bar. Es cierto que pensé, voy a una iglesia, pero luego pensé, casi primero me voy a beber y luego ya me iré a la iglesia. Bueno, la iglesia también se bebe un poco, ¿no? Lo que es efectivamente, estaba en el bar con dinero suelto, que yo sí tenía, invité a medio bar también. Pero bueno, vamos a ver qué dijo mi hija. No te asustes, lo primero, mamá, no te asustes. He venido, no estoy, salgo a buscarte, no te asustes, voy a buscarte, ¿no? Y aquí dijo: lo normal sería: Sergio, no te asustes, tu madre no está, hemos vuelto a discutir, he salido a buscarla, luego te llamo o luego nos vemos o algo así. Pero él empieza a dar: tu madre se ha tomado un montón de pastillas y me ha amenazado con beber y estaba groggy. Un montón de detalles que ni vienen a cuenta, no es de alguien que ha salido corriendo y ha dejado una nota. Luego, si está groggy y no ha podido salir corriendo, ¿cómo te vas a tomar un montón de pastillas y salir corriendo? Y luego se ve que a posteriori dice: ha llamado a la policía y todo. Tú dime, una persona que tiene que salir corriendo detrás de otra, ¿le da tiempo a garrapatear como mucho? Sergio, por favor, no te asustes, he salido a buscar a tu madre, luego te localizo. Ya. Todo esto, excusatio non petita, accusatio manifesta, ¿no? Ahora, cuéntanos tú cuál era la realidad de este caso. Bueno, pues yo te cuento... Sí. Y bueno, me estoy riendo, pero no tiene ninguna gracia porque en este caso no he querido buscar, en otros sí te he dicho que he buscado, pero en este caso no he querido buscar lo que pasó, he decidido que tú me lo cuentas y no me quiero reír porque preveo que va a ser algo muy gordo. Bueno, no pasa nada, hombre, yo, o sea, te quiero decir, no creo que tampoco... Sí. Al final, bueno, esto no deja de tener también su componente humano y, hombre, evidentemente es una desgracia, a nadie nos hace gracia, ¿no? Es un caso muy triste, muy serio, pero bueno, que no me parece mal yo luego he pensado, pues me van a pensar que la psicópata soy yo, que me estoy riendo de esto. Un punto científico, una cuestión tampoco... Vamos a ver, esta nota se escribe cuando Juana Canal ya ha fallecido, ¿vale? Juana Canal es una mujer de 38 o 39 años... separada, ¿vale? Con dos hijos, uno mayor de edad, que era Sergio, y otro que era Óscar, que en ese momento era menor, que Óscar vivía con su padre. Juana, después de la separación, conoce a un señor en el mes de septiembre del año 2003, que era Jesús Pradales. Este señor era taxista, bueno, Juana se deja el bolso en el taxi, ¿no? Y este señor la localiza, o sea, es un poco así una historia un poco como de folletín también, ¿no? Tiene así su componente un poco televisivo, ¿no? Bueno, el caso es que inician una relación en el mes de septiembre, de 2002, y en febrero de 2003 esta persona, Jesús Pradales, acaba asesinándola. Bueno, asesinándola no técnicamente porque fue condenado por homicidio, que si quieres explicamos la diferencia, pero bueno. Sí, me interesa la diferencia, también me interesa una cosa, un detalle. ¿Vivía con ellos? Vivían juntos, sí. Claro. Fue una relación muy relámpago, es decir, se conocían en septiembre y enseguida se fueron a vivir juntos y hasta el punto, insisto, apenas 5 meses después, Juana Canal es asesinada, ¿no? Porque dice, de otra manera, aunque la sentencia fuera por homicidio, sí. Tu madre no dice discutido con Juana como a tu madre o algo así, lo normal es que la llamara por el nombre, si estás a toda velocidad la llamas por el nombre. Vivían pero juntos en la calle Boldano, que es una calle de Ciudad Lineal, muy cerca de Arturo Soria y García Noblejas, una calle paralela a la calle Alcalá o perpendicular. Y vivía Jesús Pradales con Juana Canal y con Sergio, que era el hijo mayor de Juana, que como te digo, Juana estaba separada, eran hijos de otra relación. Y ya te digo, fue todo como muy relámpago, ¿no? Se conocen en septiembre y se van a vivir juntos enseguida y en febrero Juana es asesinada, ¿no? Por lo cual pues ya eso te hace un poco un indicativo de lo tormentosa de la relación, ¿no? Si en 5 meses, que es cuando se supone que una relación está en su parte más idílica, más bonita, pues ya había violencia de género, pues tú imagínate lo que había ahí, ¿no? Y una cosa importante, la diferencia entre homicidio y asesinato. El homicidio es básicamente acabar con la vida de una persona, ¿no? O sea, la misma etimología del término lo dice, ¿no?
Se regula por el artículo 138 del Código Penal y siguientes. Bueno, puede ser un homicidio imprudente, un atropello, una negligencia profesional. O sea, es técnicamente acabar con la vida, o una pelea, ¿no? De tú a tú, de poder a poder, con igualdad de armas, igualdad de oportunidades. El asesinato ya es un tipo agravado, ¿no? El asesinato se regula en el artículo 139 y ya tiene que darse una serie de circunstancias, que es la alevosía, que es el privar a la víctima de capacidad de defensa. Por ejemplo, que esa víctima esté desprevenida o esté maniatada, o bueno, un ataque sorpresivo, o un ataque con arma de fuego ante el que no hay defensa, por ejemplo, ¿no? O un ensañamiento, ¿no? Que es el causar a la víctima un dolor deliberado e innecesario para acabar con su vida, o actuar bajo premio, recompensa o promesa, ¿no? Pues el ejemplo típico, un sicario, por ejemplo. Entonces allá nos vamos al asesinato, que obviamente las penas son superiores al homicidio, ¿no? El homicidio tiene una pena de 10 a 15 años, quiero recordar, el asesinato nos iríamos de 15 a 25. Vale, y entonces, ¿por qué se consideró homicidio? Porque si la mató a golpes, ella no tenía posibilidad de defensa. Pues muy sencillo, porque cuando este señor acaba con la vida de Juana Canal, como te digo, es el año 2003, creo que es el día 28 de febrero, bueno, me falla un poquito la memoria, febrero del año 2003. ¿Qué es lo que este señor hace? Ocultar el cuerpo. Entonces el cuerpo de Juana Canal permaneció oculto, enterrado en un prado de la provincia de Ávila, muy cerca de un pueblo que se llama Navalacruz, está entre Navalacruz y Navaluenga. Y entonces estuvo el cuerpo oculto, enterrado durante 20 años. 19 ¿Y cómo años. aparece? Pues aparece casualmente. Unos excursionistas, bueno, más que excursionistas, eran una pareja que buscaba intimidad, pues de repente encuentran Lo cuento porque yo nunca lo había contado, yo lo sabía el dato, o sea, el detalle, pero o sea, yo siempre hablé de unos excursionistas, pero es verdad que repasando un poco el otro día el tema para venir a tu podcast, que por cierto, muchas gracias por invitarme. No, todo lo contrario, muchas gracias por venir. Pues vi que el periodista Carlos Hidalgo, que es uno de los de ABC, de Sucesos, que es uno de los que más ha trabajado este tema, lo decía así abiertamente en un podcast que se grabó de la serie Tiros y Puñales. Pues bueno, el caso es que una pareja encuentra un cráneo en el año 2019, en mitad del campo y... O sea, la pareja va a refocilarse en el amor. Y va por el campo y de repente se tumban y aparecen... Encuentran un cráneo desenterrado, ¿no? Además algo así como... Pues como todo muy de película, ¿no? O sea, está semienterrado, es decir, se veía lo que era la bóveda del cráneo, lo que eran las órbitas, y claro, antes eso es lógicamente con muy buen criterio, a lo mejor otro hubiera pasado, hubiera, intentado saber, le hubiera dado una pata al cráneo, o se lo hubiera llevado a su casa. Pero con muy buen criterio avisan a la Guardia Civil de Ávila, o del puesto de Navaluenga, o del que fuera, bueno, se personan, acordonan la zona, y efectivamente determinan que son restos humanos. Van unos forenses, lo primero que dicen los forenses es que con total seguridad son restos de algún represaliado de la guerra civil, ¿no? Y luego pues se comprueba que no es así. Cuando ya hacen los análisis de ADN, analizan el ADN del cráneo y efectivamente ven que en la base de datos del CND, del Centro Nacional de Desaparecidos, pues había muestras de ADN de la familia de Juana Canal que eran plenamente coincidentes con ese cráneo, con lo cual determinan que es los restos mortales de Juana Canal. ¿Y por qué determinan que es homicidio y no asesinato? Por lo que te comentaba, Lucía, porque cuando tú jurídicamente no puedes demostrar lo que te decía, una alevosía, un ensañamiento o la otra circunstancia, ¿no?, de precio, recompensa, promesa, pues te tienes que aquietar con la pena inferior, ¿no? En este caso lo que aparece de Juana Canal desgraciadamente es un cráneo, una tibia, 4 vértebras y 2 costillas. O sea que nunca sabremos cómo falleció. No había manera efectivamente de determinar cuál fue la causa de la muerte, o sea, el mecanismo causal. No sabemos si fue apuñalada, si fue... A ver, yo tengo una teoría que creo que es cierta. Yo creo que fue estrangulada, por una serie de detalles que luego pues podríamos comentar, pero coméntalos ahora, si quiere. Vamos a ver, este señor, cuando ya, claro, el cerco se va cerrando en torno a él, ¿no? Porque claro, aparecen los restos. Y la familia siempre tuvo sospechas de este señor, ¿no?, de que era su pareja. Y claro, evidentemente cuando ya la Policía Nacional, la ODEF, la Unidad de Víctimas de Delitos Violentos, les comunica que han aparecido los restos, bueno, el caso lo llevaron entre la Comandancia de Ávila de la Guardia Civil y la ODEF. Y bueno, pues al final sabemos que han aparecido en Ávila, no sabemos la ubicación exacta, pero al final ya conseguimos determinar dónde había aparecido los restos de Juana y efectivamente era el pueblo de Navaluenga, entre Navaluenga y Navalacruz. Claro, es el pueblo de los padres de este señor, del que era su pareja, y además estaba en una finca propiedad de la familia. Claro, eso ya es un... Blanco y en botella. Blanco y en botella. Claro, justo esa frase, yo me acuerdo de la primera reunión que tuve con Ana María Canal, que es la hermana de Juana, y con Ángel Nogales, su marido, que por cierto, bueno, gente con la que he hecho una amistad de verdad, o sea, una amistad sincera. Me acuerdo que en la primera reunión, cuando ellos me estaban comentando el tema, esa fue mi frase, dije, a ver, es blanco y en botella, ahora lo que hay que demostrarlo, ¿no?
Bueno, es lo que te comentaba, ¿no? Ya se va estrechando ese cerco en torno a esta persona y claro, evidentemente la policía ya empieza a investigar lo que no había investigado 19 años atrás, que era la implicación de Jesús Pradales en la muerte de Juana Canal. ¿Y qué te hace pensar que fue estrangulada? Pues mira, muy sencillo, la propia versión de Jesús Pradales. Jesús Pradales, una vez que ya es detenido, ¿no? En el mes de octubre del año 2022, si no recuerdo mal, pues muy poquitos meses antes de prescribir el caso, ¿no? Hasta este caso lo llamativo era que estaba a punto de la prescripción. O sea, es decir, si se hubiera tardado 5 o 6 meses más, es decir, si hubiéramos sobrepasado febrero de 2023, el caso hubiera prescrito, porque la ley así lo establece, ¿no? El delito de homicidio o de asesinato prescribe a los 20 años. Entonces, cuando ya aparecen los restos de Juana Canal, bueno, ya se empieza la investigación, a este señor se le hacen una serie de intervenciones telefónicas, se va estrechando el círculo y al final es detenido, ¿no? Entonces, claro, él en la primera declaración, bueno, él inicialmente niega todo, pero luego acaba derrotando, ¿no? Lo que es el cuartel de la Guardia Civil de Ávila, como se dice en el argot policial, acaba confesando, entra en una crisis de ansiedad y efectivamente pues acaba confesando que él le causa la muerte a Juana, pero claro, él lo que habla, bueno, en ese momento llaman a un abogado, creo que era un abogado de oficio, entiendo que el abogado le asesora de alguna manera, entonces él ya cuando presta declaración, porque claro, sin abogado no se puede declarar, él habla de un golpe en la nuez, ¿no? Él dice que Juana se la abalanzó, que Juana bebía mucho, que tenía muchos problemas. Siempre dicen, vamos a ver el siguiente, que también le dice que la otra bebía mucho. Juana seguro que no bebía, ¿no? A ver, Juana había tenido problemas con el alcohol, ¿no? Y parece ser, bueno, pues que había tenido una época un poco complicada a nivel, bueno, pues eso de ciertas adicciones o dependencias de barbitúricos y de alcohol, pero esa época estaba superada, ¿eh? O sea, en el momento que estaba con este señor, esa época estaba superada, ¿no? Él un poco se vale también de esa estrategia para desfigurar la imagen de Juana. Entonces él lo que él quiere hacer ver es que Juana, que era una persona muy violenta, muy agresiva, se abalanzó sobre él y que él, que es un tío casi de 1,90, un tío enorme, puso el brazo para frenarla, ya se dio un golpe en la nuez. ¡Uy, qué casualidad! Y cayó de espaldas. Mira tú. En ese momento se iba de casa, ¿no? Porque además lo triste de eso, ¿sabes lo que es? Que Juana, es verdad que había llamado a la policía. O sea, Juana hace una llamada a la 1:30 de la mañana a la Policía Nacional. La policía de Ciudad Lineal, que es la comisaría de la calle Boldano, se presenta en la vivienda. Lo que pasa es que en ese momento, desgraciadamente, no estaba en vigor todavía por unos pocos meses la ley de violencia, la ley de protección integral de la mujer, con lo cual los protocolos policiales no eran los de ahora. Si hubiera sido después de esa ley estar aprobada, se hubiera ido detenido y la muerte de Juana se hubiera evitado. La policía se persona a la vivienda y bueno, pues más o menos yo entiendo que la pareja dice, bueno, ya está, hemos discutido, pero ya está arreglado, y la policía igual que llega se va. Pero ese telefonema quedó registrado y fue una prueba válida en el juicio. Claro, por eso él añade después ha venido la policía y todo. Claro, es decir, esta no es... Sí que te digo que es algo de alguien muy ansioso. Sí, pero bueno, que en ese está... momento, claro, tú date cuenta, esta nota es lo que te contaba, ¿no? Él cuenta lo del golpe en el cuello, ¿por qué? Porque cuando él es detenido, cuando sale a los medios de comunicación, que además de alguna forma se movió al avispero, ¿no? O sea, la policía se encargó de que él supiera que habían aparecido los restos mortales, etcétera. Claro, él sabe que han aparecido los restos de Juana. Lo que no sabe es lo que ha aparecido y en qué condiciones. ¿Comprendes? Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Por qué yo pienso que la estrangula? Porque él sabía que los huesos hioides estaban fracturados. Pero claro, él no sabe en qué condiciones ha aparecido ese cuerpo. No sabe si está el cuerpo entero, si está saponificado, que es más o menos como un proceso de momificación. No sabe si solamente son huesos. Realmente no aparece nada, insisto. Aparece, claro, por los movimientos de tierra, la acción de los depredadores, aparece un cráneo, una tibia y unas vértebras. Pero claro, él, ante la posibilidad de que estuviera el esqueleto completo, claro, él justifica esa rotura de los huesos hioides. Entonces, en vez de decir la estrangulé, dice, se vino hacia mí, puse la mano, se dio un golpe en la nuez y cayó de espaldas. ¿Él tenía antecedentes previos? Qué raro, ¿no? Porque... No previos, sí posteriores, porque luego a los muy poquitos meses, esto es febrero del 2003, y 3-4 meses después ya tenía otra relación con otra mujer. 3-4 meses después de matar a una... Y con esa mujer en el año 2009 sí tuvo una denuncia de malos tratos, que está registrada en la comisaría de Getafe Lofán. Porque su caligrafía es de alguien, por eso no me ha sorprendido que fuera ansioso. Yo de caligrafía no sé de analizar las palabras. Pero... Esa nota se escribe, según su propio testimonio, cuando él acaba con la vida de Juana Canal, acaba de hacer la mudanza, porque esa noche, ya te digo, en esa discusión él había decidido ya irse de la casa,
según él, cosa que yo nunca le compré porque no era cierto, ni la fiscalía al final tampoco porque se adhirió a mi tesis, según él la descuartizó en la bañera con un cuchillo de cocina de 20 centímetros, la metió en 2 maletas, se la llevó a Ávila, la enterró, volvió, limpió la casa y escribió esa nota. Esa nota se supone que está escrita, pues a lo mejor, según su testimonio, en torno a las 6, 7 de la mañana, después de haber acabado con la vida de Juana, en torno a las 2, 2 y media. ¿Y la versión que tú piensas es que no la descuartiza? No la descuartiza. Esa versión él la da de alguna manera para intentar no involucrar a terceras personas que le ayudaron a sacar el cuerpo de Juana de esa vivienda, que era un cuarto piso sin ascensor, que pues serían gente de su entorno más cercano, que da igual, porque ya estaría prescrito, ¿no? Ahí hablaremos de un mero encubrimiento y a lo mejor, si hablábamos de algún familiar de primer grado, de segundo grado, tampoco serían imputables por ello. Vaya, por no Dios. tienen la obligación de denunciar. O sea, pero chicas, bueno, que resulta que justificó esa... Sí. Pero bueno, la fiscalía al final me dio la razón. O sea, era inviable que con un cuchillo de cocina de 20 centímetros, ni siquiera de sierra, o sea, tú no puedes descuartizar un cuerpo en una bañera, no dejar rastros biológicos, porque el hijo Sergio llegaba de fiesta, o sea, había salido con sus amigos y con su prima, y a las 7 de 8 de la mañana iba a volver. Cuando Sergio y Inma, que es la sobrina de Juana, de la fallecida Juana, llegan, no había rastros ni de sangre, ni de olores. A ver, no quiero entrar en detalles escatológicos, pero un descuartizamiento, hombre, si alguien ha estado en... Bueno, no voy a hacer comparaciones, pero tengo que decir, es algo que deja rastros, tanto de olor como de... Bueno, pues ya sabemos que resulta que si mañana me mata a mí alguien y su mejor amigo colabora, bueno, que el mejor amigo se libra. No, si es el mejor amigo, no, si es un familiar de primero o segundo grado. Aquí hay un grado, tal José Jurado Montilla que ha sido imposible para mí leerlo porque no se entendía nada. Yo era incapaz de ver su caligrafía. Me ha costado mucho. Incomprensible. Lo que se ve es que es alguien... A ver, yo no sé tanto de grafología, o sea, de la caligrafía. Yo sé de las palabras, de lingüística forense, pero y tampoco soy especialista en lingüística forense, soy especialista en escritura expresiva, pero como la lingüística forense no está colegiada, pues nos cruzamos las disciplinas, digamos, ¿no? Entonces, lo que sí veo es que es alguien tremendamente frío porque va dejando los márgenes clavados y se tira horas escribiendo esto que no sé qué narices está contando. Pero nada más es verlo, veo que son no sé cuántas páginas. 8 concretamente. 8, en los que ya puedo deducir que dice que la otra bebía, que la otra era más mala que Caín, que el pobre era un santo que la defendió y que en el último momento que no, por legítima defensa se la llevó por delante, ¿no? Viene a decir eso. Sí, es que es una constante, ¿no? ¿Y este señor qué hizo en la vida real? Pues este señor es el conocido como el asesino de TikTok. Vale. Que hay una serie pues, que ha tenido bastante éxito, ¿no? A nivel comercial de Netflix, ¿no? Se puede decir la plataforma, ¿no? Sí, no hay problema. Y bueno, pues esta serie es de la productora Capa España. Bueno, fue número 1 en España varias semanas, número 2 en Estados Unidos, que a mí me sorprendió enormemente, y cuarta en el mundo. Este señor es conocido como el asesino del TikTok. Este señor, José Jurado Montilla, conocido como Montilla Dinamita, es un asesino en serie. Ya sé quién es. Ya. Y es una persona hiperfría, estoy viendo, ¿no? Es un psicópata. Sí, es un psicópata de manual, con vale. Rasgos narcisistas supermarcados. Sí. Claro, no lo digo yo. Lo dice un informe forense, una pericial que se le hizo a instancias del juzgado recientemente para acreditar su imputabilidad o no. Y efectivamente dicen que no tiene ningún motivo de imputabilidad, o sea, es decir, una persona que tiene sus capacidades cognitivas y volitivas intactas, pero sí presenta unos rasgos psicopáticos y narcisistas muy elevados. Recordemos, yo me acuerdo del tema, pero ellos no, así que, bueno, algunos sí, algunos no. Recuérdales el tema. Lo mejor es que veáis el asesino de TikTok, pero bueno, recuérdales un poco. A ver, José Jurado Montilla, pues es un señor que en los años 80... es condenado por 4 asesinatos, ¿vale? En el periodo entre 83, 84, 87, asesina a 4 personas, concretamente pues este señor es originario de un pueblo de Málaga, de los Montes de Málaga, y bueno, pues se mete, ya lleva una trayectoria delincuencial increciendo desde muy jovencito, que eso tú lo sabes, lo que hablábamos del superlibro que es... Sí, el libro es que siempre recomendamos, el de Kevin Dutton, que se llama La sabiduría de los psicópatas, y que es un señor que recopiló un montón de artículos y se fue además a entrevistar a psicópatas a la cárcel. Comentamos que es uno de nuestros libros de cabecera, ¿no? Sí. Y que lo recomendamos siempre para que también la gente tenga claro el concepto de psicópata, que ni todos los psicópatas son asesinos en serie. Ni nada suelen ser. Ni tampoco la psicopatía per se es mala. O sea, hay otro componente psicopático que es positivo, ¿no? Pero bueno,
puede ser positivo, ¿no? Sí, por ejemplo, para ser abogado penalista, para ser médico, cirujano... o para ser Prima Planeta, que te tienes que... No, para ser cualquier profesión que requiera mucha contención y mucha frialdad y un cierto no tener miedo. O sea, un cierto no tener miedo, o sea... falta de conciencia de riesgo. A ver, el libro define, el libro es una maravilla, que a todos los que estén interesados, a todos los espectadores que les guste este tema, la criminología y demás, está publicado en la editorial Ariel. Tiene una portada muy llamativa, ¿no? O sea, muy comercial, ¿no? Porque es un libro comercial, es un libro de divulgación, ¿no? Pero está muy bien hecho. De Aníbal Lecter, pero está muy bien hecho, ¿no? Sí. Entonces, el y es libro, muy fácil de leer y muy divertido. O sea, no es para eruditos. Pero bueno, si tuviéramos que resumir una frase de ese libro, yo me quedo con una, ¿no? Me quedo con 2 o 3, pero hay una que dice claramente: el psicópata es el mismo elemento que es capaz de ser un asesino en serie o un santo, o ser un tío que es capaz de meterse en una casa donde hay un incendio y salvar a una familia, porque no evalúa los riesgos, no mide los riesgos, no mide el peligro, ¿no? Yo te hablaba el otro día cuando me invitaste al podcast, de la película del vuelo de Denzel Washington. Es un caso real, ¿no? Ese piloto comercial que tiene problemas con el alcohol y con la cocaína, y que en un momento dado se ve obligado a hacer una maniobra que es una auténtica locura, y gracias a esa maniobra, que nadie la hubiera hecho en su sano juicio, salva a 270 pasajeros, ¿no? Pese a eso es juzgado, porque claro, da positivo en alcohol y drogas y demás. Entonces, ese componente psicopático es lo que te digo, ¿no? Hay que dejar claro que no todos los psicópatas son asesinos en serie, ¿no? Y que cierto rasgo de psicopatía puede ser hasta bueno. Bueno, José Jurado Montilla. Este señor en los años 80, como te digo, mata a 4 personas, ¿no? Al dueño de un cortijo que entró a robar, le sorprendió y le pegó un tiro. Mata a otro señor también en otro cortijo que había sido chofer de Juanito Valderrama, y además a este le mata de una forma súper cruel, ¿no? Le prende fuego prácticamente vivo después de tirotearle. Y luego acaba con la vida de 2 turistas extranjeros, creo que era un holandés y un alemán. Por estos crímenes es detenido, es juzgado y es condenado, ¿no? Entonces se le condenó pues a 198 años de cárcel. ¿Qué ocurre? Esto es en el año 80 y tantos. En el 2013 se deroga la doctrina Parot, ¿no? Sabemos que es esa doctrina... nefasta. Tiró el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Que... según la cual no podías cumplir más de determinados años de cárcel, y entonces soltaron a asesinos en serie, a terroristas, etcétera. De la banda ETA, horrible. Miquel Ricard, el asesino confeso de Alcácer. Sí. Bueno, eso fue un fiasco, pero bueno, también hay que dejarlo claro que eso no fue una decisión del gobierno de ese momento, sino que fue una imperativa de Europa. Entonces este señor, aprovechando la derogación de la doctrina Parot, sale en libertad en el año 2013. Y bueno, en teoría, yo tengo claro que este señor cometió más crímenes, ¿no? Del 2013 al 2022, y además lo tengo de alguna forma acreditado, pero bueno, no se ha podido demostrar jurídicamente. En teoría, este señor está más o menos tranquilito esos años, se convierte en un influencer, se dedica a ir por los pueblos de España, paseando, grabando, contando la historia de los pueblos, de los paisajes, etcétera, todo muy, muy entrañable. Llega a tener 5.000 y pico seguidores. Y si lees los comentarios te mueres de la risa, ¿no? La cuenta ya ha sido cerrada. ¡Qué majo eres! Decía, qué entrañable, qué señor más simpático. Ay, es que es un abuelito entrañable. Bueno, pues este caballero, por llamarlo de alguna manera, en el año 2022, en una de esas rutitas que hacía, coincide con un chico que se llamaba David, 22 años, estudiante de ingeniería, que el chavalillo pues había ido a coger algarrobas, ¿no? A la finca de sus padres, que pues, para sacarse unas pelillas y tal, pues cogía algarrobas y las vendía, ¿no? Bueno, pues su modus operandi, le mata por nada, ¿no? No sabemos si por quitarle un bocadillo, por quitarle la mochila o por lo que fuera, pero el caso es que se lo carga de un tiro. No, en realidad yo creo, y también en eso coincido con Datton, que la mochila, el bocadillo o el dinero es siempre una excusa. Le mata porque disfruta matando. Sí. Ya está. Es una pulsión. Que de paso luego le quita el bocadillo, la comida, no sé qué, muy bien, pero le mata porque le gusta matar. Y porque la violencia le sube la dopamina, le hace sentir poderoso y le gusta. Es una pulsión. Yo siempre lo digo. Yo estoy... Y de verdad que no es una pose, no imposto. O sea, yo como abogado y como ciudadano, yo estoy completamente a favor, o sea, creo en la reinserción. Porque además la experiencia me demuestra que la gran parte de los condenados son reinsertables.
pero también es verdad que hay una parte de ellos que no lo son. Uh-huh. O sea, hay una parte, sobre todo, pues hablamos de agresores sexuales, de pederastas o de asesinos en serie como este señor. Uh-huh. Este señor tiene una pulsión que es matar. Uh-huh. Y como bien has apuntado tú, que estoy completamente de acuerdo, el bocadillo o la mochila es la excusa. O sea, él tiene esa pulsión y no la puede refrenar. Porque, insisto, si tú analizas las sentencias, yo lógicamente he tenido acceso a ellas, la sentencia de los asesinatos de los años 80 son crímenes absurdos. O sea, para que tú te hagas una idea, con los excursionistas estos extranjeros estuvo pasando la noche en una tienda de campaña. Y se levantó y se los llevó por delante. El dueño del cortijo que mata, se supone que es la primera víctima, dice, bueno, que le sorprendió dentro del cortijo y entonces que le amenazó y que no tuvo más remedio que disparar. No lo creo. O sea, si tú entras a un cortijo y ves a alguien en... Chico, pues ¿qué haces aquí? Pues vete de aquí. ¿Explico? Entonces, claro, realmente lo que dices tú. Bueno, pues este señor empieza su periplo, ya te digo, como influencer por los paisajes de España y tiene la mala fortuna este chico David, que insisto, un chavalito de 22 años, estudiante, de cruzarse en su camino. Entonces, chico, cuando lo ve, advierte ya en un grupo de WhatsApp de la familia. Esa causa no la llevé yo. Vamos, por lo que he leído en medios, parece ser que avisó, ¿no? Avisó en un grupo de WhatsApp de amigos, oye, me cruza con un tío muy raro, un viejo con pinta hecho polvo, claro, es la descripción de este señor, me ha pedido agua, no sé qué, no me da buen rollo. Bueno, el caso es que esta criatura acaba muerto de un disparo de escopeta, ¿no? Y además dice una cosa muy curiosa, dice que ha venido a matar zorros porque por lo visto en una finca que tiene cerca le han matado las gallinas. Esa fue la misma explicación que dio en uno de los asesinatos de los años 80. O sea, que es psicópata y ni siquiera es imaginativo. No me quiero reír. Pero sí, que tampoco hay que dramatizar. Y luego tiene la mala fortuna, la pobre Esther Estepa, que es la víctima que yo represento por medio de su familia, de conocerle en un albergue, pues un año después más o menos del crimen de David, en un albergue de Alicante. Llevaba una vida complicada, era una víctima de violencia de género, bueno, estaba un poco buscando también su camino y coincide con este hombre y él le propone que la acompañe en ese periplo que hace y acaba asesinada también pues, en un cañaveral cerca del castillo de Gandía. Qué horror. Luego se me acaba de acabar el móvil, entonces, frenamos un momento. Dos forenses del Instituto de Medicina Legal de Granada examinaron a José Jurado Montilla y determinaron que si bien padecía un trastorno mixto de personalidad, este no era tan grave como para impedirle entender lo que hacía. Y calificaron a José Jurado Montilla como un psicópata. Luego viene una carta que me has pasado, que iré enseñando luego cuando edite, y que es la más llamativa de todas. La más, o sea, es digna de estudio. ¿Por qué? Porque yo no sabía quién era. Yo primero quería mirar las cartas sin tener mucha idea de lo que era. Y luego me he puesto a buscar quién era. Y entonces, es un señor que la carta es decir, todo lo que cuenta es mentira. Entonces voy a explicar. Primero el uso de las comillas. Él pone comillas, por ejemplo, él cuenta que tenía una novia que se llamaba Paula y otra que se llamaba Maggie. Y a Maggie la pone entre comillas. ¿Por qué? No sabemos. Pero luego, por ejemplo, los bares y ciertos sitios van entre comillas, pero dirías, bueno, pues pone los sitios entre comillas, pero otros sitios no van entre comillas. Cocaína lo pone entre comillas, ¿sabes? Sí. Entonces va poniendo comillas, no entiendes por qué. Luego va haciendo subrayados con una regla. Y hay cosas que están 2 veces subrayadas y cosas que están 3 veces subrayadas. Subraya todo lo que se refiere a él. Lo que han dicho de mí es mentira. Yo nunca habría hecho esto. Yo jamás asesiné a nadie. Yo. Todo lo que es negar es yo. Entonces, él cuenta lo siguiente. O sea, toda la tesis de su historia es, yo no la maté, sí la maté, pero oiga, verá, es que ella se me abalanzó y yo la tuve que asesinar, ¿qué remedio? Claro, luego cuando te enteras... Parecido a lo de Juan Carlos, sí, ¿no? Cuando te enteras de lo que diremos después, pero que voy a dejar en suspenso, pero bueno, lo que se ve es, si tú no sabes el caso, imagina, como yo he preferido mirarla sin saber el caso primero. Un señor que se tira 10 minutos contando que él bebía, se metía lorazepam, se metía whisky, se metía farla, se metía de todo,
pero recuerda todo milímetro a milímetro. Pues o bien te metes farla o bien recuerdas que entraste por aquí, saliste por allá y demás. No se drogaba tanto, entiendo, ¿no? Entonces, a mí lo del tema de las sustancias, yo lo he dicho siempre, o sea, el que es un hijo puta drogado y sereno. No, pero él lo mete buscando el eximente, creo yo. Sí, pero te quiero decir, es que o sea, a mí hay una frase que siempre me ha repateado. Dice, no, es que fulano tiene mala bebida. Entonces, cuando bebe es agresivo. No, pero yo creo, fulano por es agresivo, lo que él... y cuando bebe, su verdadero yo se desinhibe. No, pero yo creo que él miente diciendo que se había endrojainado, para que no me censuren, tanto para hacer creer que es que iba bajo el influjo de las sustancias, pero nadie que fuese tan endrojainado podría haber dicho entré por aquí, había no sé qué tal. Segundo, él cuenta una historia que bastaba con decir, señor juez, mire, tuvimos una discusión, ella vino hacia mí y yo reaccioné. ¿Para qué me cuentas 10 páginas de... 17 páginas. Sí. Sin un solo punto y aparte. Sí. Luego los subrayados, lo que le importa subrayar es todo es mentira, yo soy bueno, yo soy un santo, y alguno lo subraya hasta 3 veces. Y luego lo normal, si es que existe una normalidad, si yo, en el hipotético caso, yo o cualquiera, hubiera tenido la desgracia de matar a alguien en defensa propia, lo primero que dirías es me siento súper culpable por lo que pasó, y entonces solo al final te cuenta Paula era el amor de mi vida. Eso lo deberías haber dicho al principio. Pero si era el amor de tu vida, te has tirado 16 páginas diciendo que era drogadicta, que era o sea, de todo. Y es la carta de alguien obsesionado con sí mismo, súper frío, controlador, porque controla todo al milímetro, que te está intentando mentir diciendo que es endrojaína, pero que yo creo que no era para tanto, ¿no? O sea, que él usaba eso como eximente. Yo creo que tampoco, porque no me consta. Bueno, en este caso yo lo llevé hasta cierto momento en el que, bueno, por diferencias de la línea de defensa, bueno, la línea jurídica con el homólogo nuestro de esos desaparecidos, que era la Asociación Penélope Italiana, concretamente con una de sus representantes, bueno, pues... O sea, ¿tú le estabas defendiendo a él? No, yo era acusación particular. Perdón, vale. En este caso entraba por asociación SOS Desaparecidos. Y entonces hay un homólogo nuestro italiano, que es la Asociación Penélope, en Italia, porque Sibora Gagani, que era la víctima que nos representaba, era de origen albano-italiana. Vamos a explicar esto. La carta trata 17 páginas de carta, con una caligrafía muy particular, todo muy medido, que ha usado una regla para subrayar, en la que hay 17 páginas de por dónde entraba y salía Paula e intentar destrozar la imagen de Paula, que no se metía esto, lo otro, lo de más allá y todas las sustancias en el mundo, que él, pobrecito, él nunca le había sido infiel, pero resulta que él estaba siendo infiel con una a la que pone entre comillas. El hecho de que ponga el nombre del amante entre comillas y también ponga los nombres de los sitios entre comillas y la drogaína entre comillas, quiere decir que todo lo coloca en la categoría objetos o cosas, ¿sabes? A ver, el caso tiene su singularidad. Si quieres te lo resumo así muy sí, espera un minuto, pero un momento. Pero luego acaba diciendo, y en cuanto a Sibora... Esto yo no fui yo, lo subraya. No sin decir en el último momento, Paula era el amor de mi vida. A ver, si era el amor de tu vida, no te tiras 17 páginas poniéndola a parir. Y aparte, ¿qué quieres buscar con esto? ¿Por qué le envías esto al juez? Se ve a alguien, desde luego con algún tipo de trastorno de personalidad, eso sí, obsesivo-compulsivo probablemente, que miente y muy narcisista, porque todo es exonerarse a sí mismo. Y luego tenía un hijo con Paula, lo que parece. Sí. Mi hijo es el amor de mi vida. No has hablado de él hasta la página 16. De la página 1 a la 16 es contar unas cosas muy locas, y luego lo que me sorprendió, que es aquí donde pega el giro, es mírame, que tenemos a alguien detrás de la cámara que él dice, es que ella se fue contra mí y yo tuve que devolverlo, y cuando le apuñalé dije, ¡oh, Dios mío! He matado al amor de mi vida. 18 puñaladas le metió al amor de su vida. Me arrepiento de haberme defendido con tanta contundencia. Claro, 18 puñaladas, o sea, ensañamiento absoluto. Ahora cuenta tú la historia total. No, bueno, pequeño resumen. Vamos a ver, este asunto yo me hago cargo en el año 2023.
este señor, igual el señor me cuesta decirlo, pero bueno, este monstruo, Marco Romero, es una persona de ascendencia, de nacionalidad italiana, residente en Torremolinos. Hay un inciso que tengo que decir, dice, hay varias cosas que llaman la atención. Es verdad y está determinado, repite mucho, por este motivo, è vero e consignato todo el rato como, es verdad. ¿Por qué? Porque sabe que es mentira. Bueno, claro. Tú que sabes mucho más que yo de este tema. Porque sabe que es mentira. 17 folios es yo. 17 folios, es verdad, o sea, es mentira, y por este motivo, como intentando, justifico. Es la carta de alguien, no me ha dado tiempo a hacer un análisis de sentarme y analizar, pero vamos. Si te das cuenta, a Sibora le dedica medio párrafo al final. Esto. Entonces cuenta. Se remite a su declaración judicial. ¿Quién era Sibora? Es decir, a este señor le pillan porque se asesina a 18 puñaladas a su expareja, que también se tira un rato diciendo que no es expareja, que estaba con ella. Bueno, no sabemos si... Dice... culpa de toda la expareja, que es alcohólica, drogadicta, lo peor, lo más malo del mundo, pero luego la llama el amor de su vida. Y luego ya al final dice, ¿y Sibora? No, eso no fui yo. Ha aparecido, pero no fui yo. Fue legítima defensa, 18 puñaladas, y ahora cuenta lo de Sibora, que es muy fuerte. Sí, bueno, la historia era la siguiente. Este tipo, en el año 2023, en mayo, en Torremolinos, asesina a Paula, ¿no? Que era la que era su pareja en ese momento, o es pareja muy reciente. 18 puñaladas. Efectivamente, y madre de su hijo. Entonces la apuñala efectivamente, y entonces es detenido, ¿no? Por estos hechos, que en esa carta que tú has tenido acceso a ella, que fue publicada por los medios de comunicación, bueno, pues es la constante, ¿no? Del psicópata. Yo, la culpa de ellos, yo soy una víctima. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que es detenido, resulta que, bueno, pues ya en dependencias policiales acaba derrotando. Yo sinceramente no sé si fue porque la policía un poco le apretó las tuercas o de motus propio. La versión oficial es que él pasa por comisaría y ve un cartel de Sibora Gagani, que era una chica albano-italiana que residía en Málaga y que llevaba desaparecida desde el año 2009, o sea, hablamos de 14 años. Y había sido pareja de este elemento también. Entonces parece ser que cuando ve el cartel dice, bueno, esa chica también la maté yo y la tengo enterrada, emparedada en una vivienda, en la vivienda número tal donde vivíamos. Que la había subido a un altillo. Es que puedo calcular la reacción porque veo los ojos desmesurados. La había subido a un altillo, había cerrado el altillo, había echado encima cal y hecho una reforma, había creado un falso, sí, como en el hueco de una escalera, había creado como una especie. Y allí la había dejado y nadie se había dado cuenta. Sí. Con un arcón, con ayuda de otra persona que se intentó que fuera encubridor, pero al final la juez determinó que no, y efectivamente esta pobre mujer pues llevaba 14 años emparedada y entonces él en su carta, o sea, en una falsa pared, sí. Intenta convencer al juez. Eso de la policía no es tonta, pero el juez tampoco, ¿sabes? Intenta convencer al juez de que es que esta chica había sido asesinada por la mafia albanesa y el pobrecito se enteró cuando la o sea, si se entera cuando la sacan del altillo, ¿cómo has podido decir que estaba en el altillo? Es una película del oeste. Sí. Claro, bueno, primeramente el asesinato de Paula, lo que dices tú, intenta justificarlo. Bueno, por eso, porque Paula era una tía drogadista. Con todo el respeto. Sí. O sea, la expresión tía no se me en cuenta. Era una mujer con problemas de adicciones, cocaína, alcohol, era violenta, era agresiva. Entonces, claro, él se tuvo que defender. Entonces, es que, claro, llega a decir, lo que siento es pido perdón por haberme defendido con tanta contundencia. O te hubieras metido no sé cuántas puñaladas. 18. O sea, no me cuentes historias. Y el tema de Sibora, él cuenta una película, cuando él declara, lo que viene a contar es que Sibora fue asesinada por una mafia albanesa porque por lo visto Sibora quería montar un negocio, entonces le habían prestado un dinero y Sibora ese dinero se lo había gastado o mal gastado o le había sido robado por unos colombianos, algo así cuenta. Bueno, el caso es que cuando los albaneses le piden el dinero, como no lo tiene delante suya en el apartamento donde vivían, es asesinada, ¿no? En el pueblo de la organización de la Carihuela, creo que se llama. Y claro, pues le dijeron, tú ahora te ocupas por visto, él dice, yo tenía ahí 9.000 euros de mis cosas, de sus trapicheos, con eso se conformaron, ¿no? Dijeron, bueno, pues nos quedamos con esto, pero a cambio te ocupas tú de deshacerte del cadáver, y si dices algo, venimos a por ti. Y llega a contar algo que es súper
escabroso, ¿no? Llega a decir que el cuerpo de Sibora estuvo en ese apartamento 2 o 3 días, yacente, una vez que había fallecido, y que a los 2 o 3 días, claro, como ya, esto fue en verano, creo que era el mes de agosto, claro, pues como ya olía, tal, pues ya tomó la determinación de emparedarla, ¿no? O sea, es horroroso, o sea, pues otro asesino en serie. Y luego lo que te iba a comentar, pasa como Montilla Dinamita, estuvimos investigando a este sujeto, claro, este tío no es decir, llega a España, creo que fue en el año 2005, 2004, pero ya venía con antecedentes, ¿eh? O sea, decir, este tío en Italia ya había sido acusado por malos tratos, de hecho se estuvo investigando, vivía en una provincia que se llama Netuno, que si no me equivoco está cerca de Roma, y por lo visto una pareja que tuvo también desapareció, nunca se supo nada de ella. O sea, a ver, si es que son perfiles, es como Montilla Dinamita, o sea, quien lo hace una vez, posiblemente lo ha hecho anteriormente. Luego llegamos a otras cartas que me has pasado como 40 cartas de Miquel Ricard y son muy largas, pero vamos a resumir. Yo al principio no sabía a quién le estaba escribiendo y no quería saberlo porque primero no quiero saber nada, ¿no? Y entonces llamaba la atención que todo el rato le pide dinero, con lo cual yo entiendo que esa relación es Miquel, que está encerrado por matar a 3 niñas o colaborar en el asesinato de 3 niñas, encuentra a alguien que bien sea por la notoriedad, bien sea porque quiere conseguir algo, bien sea o bien sea porque se ha enamorado de él, cosa que dudo, pero aquí hay un intercambio, porque Miguel siempre le está pidiendo dinero y a alguien, y siempre empieza Miguel con lo mismo, un bueno, que repite todo el rato, espero que tú y tu familia estéis bien, y luego pide dinero. Esto me recuerda mucho, fíjate, Hildegard von Bingen, una santa, que en la época en la que Hildegard von Bingen tiene una abadía, las mujeres no pueden manejar dinero, no pueden pedir dinero directamente. Entonces ella escribe a un montón de príncipes alemanes y les dice, señor príncipe, espero que usted esté muy bien, Cristo, no sé qué, o sea, lo mismo. Y luego dice, he soñado que Dios venía y me decía, haz obras en el convento. Entonces Dios le pide que me mande usted 500 caballos y 700 florines. Pero me hacía gracia porque el sistema era igual, ¿no? Entonces, toda esta relación de no sé cuánto tiempo, todas las cartas son iguales para pedirle dinero, excepto una que me ha aterrorizado. Voy a decir, claro, es que no quiero tirarme 70 horas analizando, pero él dice, es que yo no estuve allí, yo no hice nada, me han metido en la cárcel o confesé en su momento porque estaba aterrorizado, porque si yo hubiera estado allí, esas chicas no hubieran acabado así porque yo las habría defendido con mi vida. Fíjate, yo que hace años que no sé nada de este caso, recuerdo perfectamente que se llamaban Miriam, Toñi y Desiree, porque este fue el caso más famoso de los años 80. Él ha estado 92. Él ha estado en un juicio donde sabe que las han llamado Miriam, Toñi y Desiree hasta la saciedad. Con lo cual hubiera dicho lo normal, una persona sana hubiera dicho Miriam, Toñi y Desiree, las infortunadas las pobres Miriam, Toñi y Desiree, yo no estuve allí, qué mal, qué horror, cada vez que pienso en ello fatal, pero dice esas chicas, no dice su nombre. En ninguna de las cartas, nunca. Increíble. No se refiere a ellas, tampoco a sus familias, ni a lo que les sucedió. Y es todo el rato, quiero dinero. Ahora quiero que me expliques tú quién era ese Antonio, que luego lo he buscado, pero he preferido no saber mucho. ¿Y qué extraña relación hay ahí? ¿Qué quiere Antonio de él? ¿Por qué le manda dinero? Bueno, a ver, esto, como bien dices tú, pues posiblemente sea el paradigma de la crónica negra española de los últimos años y el pistoletazo de salida de la crónica negra tal y como la conocemos hoy, ¿no? Es el caso Alcácer, ¿no? El caso Alcácer, del que yo siempre que hablo de él vuelvo a decir que no quiero volver a hablar de él, pero acabo siempre hablando del caso Alcácer. A ver, efectivamente, pues esto se produce en el año 1992, en el mes de noviembre, 13 de noviembre, 3 niñas de la localidad de Alcácer, haciendo autostop, se dirigían a una discoteca Colors, ¿no? Que se llama... a la que podían haber ido andando, eso es lo triste. Sí, bueno, no sé. Si era media hora andando. Claro, que estas 3 criaturas pues desaparecen y están 75 días desaparecidas hasta que creo que el 29 de enero son localizadas por unos apicultores sus cadáveres en la fosa de la Romana, ¿no? Un paraje bastante alejado del lugar de la desaparición, pero vamos, en el entorno también de la Comunidad Valenciana. Bueno, empieza la investigación, es un caso que mantuvo a España en vilo, además se hizo
pues algo que hoy en día sería impensable y para mí criticable. No se hizo un show televisivo de todo esto, ¿no? Entre Paco Lobato, Nieves Herrero, bueno, se hacían platos en directo en el pueblo, en las casas de las niñas. Delante de mí, vamos a hablar con quien está ahí, porque si no lo sabes, fue una cosa que hundió a España porque hicieron un sensacionalismo morboso, degradante, horrible. Con menores de edad. Pues tienes series en Netflix, tienes mucha literatura y muchos artículos al respecto. Bueno, entonces, efectivamente, cuando la policía empieza a investigar el caso, una vez que aparecen los cadáveres, que además cadáveres porque habían sido brutalmente, las niñas fueron torturadas, mutiladas, agredidas sexualmente, auténticas aberraciones. Bueno, el caso es que cuando se empieza a investigar, pues todas las investigaciones van a parar a una familia que son los Anglés, ¿no? Es una familia pues con cierto perfil ya delincuencial, todos sus miembros, ¿no? Prácticamente. El principal de ellos es Antonio Anglés. Antonio Anglés es un narcotraficante de la zona, un tío bastante mejor relacionado y bastante más importante a nivel delincuencial de lo que se nos ha querido hacer ver. Y bueno, pues se localiza Antonio Anglés y cuando se presentan en la vivienda de los Anglés, creo que es en la localidad de Ribarroja, efectivamente se detiene a Miquel Ricard, ¿no? Miquel Ricard, conocido como el Rubio. Entonces, Miquel Ricard es uno de estos personajes que, como comentamos, salió libre por la inaplicación de la doctrina Parot. Bueno, pues este señor es detenido. Antonio Anglés nunca es detenido. No sabemos si está vivo o está muerto. Muchísimas especulaciones al respecto. Hubo una operación policial espectacular. Bueno, hay múltiples teorías. La más plausible parece ser que llega a coger un barco en Lisboa y de ahí se traslada a Irlanda y parece ser, según dicen, de Irlanda llega a Estados Unidos, a Miami, no se sabe. Se está vivo. Sí, hay todo tipo, desde también de que acabaron con su vida para que no contara quién más arriba estaba. Desgraciadamente se han creado todo tipo de historias y teorías, algunas tan sórdidas que prefiero no contarlas. Yo eso ya te digo, Lucía, sí, no. Que yo llevo, posiblemente en alguna otra entrevista lo he dicho, yo posiblemente me he dedicado a lo que me he dedicado, a lo mejor un poco influenciado por el tema del cárcel, que a mí me obsesionó de joven. Ya te digo yo que ahí no hay nada de eso. O sea, decir, lo que hay eran dos cholos, los dos delincuentes comunes, Miquel Ricard y Antonio Anglés, en compañía de otras personas, tal y como la propia sentencia judicial reconoce, que cogieron a estas pobres criaturas haciendo autostop y, bueno, pues hicieron las salvajadas que ya sabemos que hicieron. Pero ya te digo que toda esa trama de la conspiración, todo eso es mentira, porque incluso quienes crearon esa trama de la conspiración han llegado a reconocer que era mentira, que eso lo llegaron a fomentar para que la investigación se mantuviera, etcétera. Bueno, el caso es que no sabemos si Antonio Anglés vivo o no, huye de la justicia, pero Miquel Ricard no. El juicio se acaba celebrando en ausencia de Antonio Anglés, quienes declaran rebeldía, y a Miquel Ricard se le condena, pues no será de años, pues no sé, serán 300 y pico años, de los que cumple, pues fíjate, del 94, 95 sería la sentencia, hasta el 2013 que sale en libertad. Bueno, esas cartas que tú hablas, que tú comentabas, son cartas, la mayoría de ellas se dirigen a la propia familia Anglés. Entonces, lo que Ricard de alguna forma exige es dinero para pagar a los abogados a cambio de su silencio. Que de hecho hay claro, porque este juicio, o sea, este asunto se retransmitió a tiempo real. Hay un detalle muy interesante, que es cuando Mauricio Anglés, el Mauri, que actualmente se llama Joaquín Martins, ¿vale?, el hermano pequeño de Antonio Anglés, que en ese momento tenía 13 años, le entrevistaban en Esta noche cruzamos el Mississippi, un programa de estos, cosa que sería impensable, ¿no? Y entonces el propio Mauri dice, ¿qué dice Miquel Ricard? ¿Que quiere pasta? Dice, te va a dar pasta al gallo. ¿Sabes? Esas cartas eran pidiendo dinero para costear los abogados a cambio de su silencio. Porque, ¿pero claro, qué silencio podía decir? Pues, por ejemplo, involucrar a Mauricio Anglés. Vale, cosa que hace después, concretamente hace un año, Miquel Ricard, por medio de un programa de otro youtuber, amigo mío, que es Manuel Jiménez, El Rincón del Disidente, Manuel Ricard da una entrevista de forma voluntaria en la que cuenta su verdad del caso Alcácer, y en esa entrevista involucra directamente a Mauricio Anglés. Dice que Mauricio Anglés estaba en ese coche y un tal Nano. Yo no sé si eso es verdad o no, yo no estaba. Luego se retractó, bueno... Yo lo que te puedo decir es que para mí, en lo que he visto, él es culpable seguro. Si no te refieres... Es decir, cuando una persona de este jaez
habla de sus víctimas, las despersonaliza completamente. Ni siquiera les pone nombre. Dice además, esas chicas, cuando ha tenido un juicio y sabe perfectamente cómo se llaman, pero es que recuerdo yo cómo se llaman, lo sabía toda España. Esas chicas. O sea, y luego todo el resto de las 44 cartas, no hay ni una alusión a esas chicas, ni por las noches pienso lo que pudo pasar, ni llevo no sé cuántos años. Él sabe, ves en las cartas, que sabe perfectamente lo que pasó. Es decir, él nunca te dice, yo estoy aquí y no sé lo que pasó y cada noche le doy vueltas a qué pudo ser. Él sabe lo que pasó, él participó. Y luego es una obsesión con el dinero y con el dinero y con el dinero. Date cuenta, él llega a hacer hasta 7, si no me equivoco, 7 declaraciones judiciales y cada declaración es distinta. ¿Sabes? Vale. Él va adaptando sus distintas declaraciones a los datos que se van conociendo del sumario. O sea, él es culpable, así lo ha reconocido. Bueno, que luego sale y entonces mete la historia de no, yo no estuve allí, yo me declaré culpable porque me amenazaban. Pero bueno, que tú ves las cartas y ves un patrón, además de... A mí eso me llama la atención, la obsesión con el dinero, la despersonalización total de la víctima y la total certeza de lo que pasó. Una persona que no sabe lo que pasó, si se tira 20 años en la cárcel, que no tiene cosa mejor que hacer que pensar en lo que pasó, le estaría dando vueltas, ¿no? Y pensaría en los familiares de esas chicas y pensaría en... Él no piensa nada porque ya sabe lo que pasó. Lo único que le interesa es tener dinero en la cárcel. Entonces, se habla con un tal Antonio. ¿Ese tal Antonio quién es? Habla de Antonio, que es Antonio. No, hay uno al que se dirige, querido Antonio. Creo que es que alguna carta se dirige al fiscal y al juez. Vale, y en otras a un tal Antonio, que al parecer era un chalao, hibristófilo, que si un hibristófilo, pues esta gente que se fascina con los asesinos. Que sí, que una de esas cartas era, que hay 13 o 14 cartas. Sí, hay 44 cartas, pero en ninguna de esas 44 cartas, que las he mirado, llama a las víctimas por su nombre, ninguna. En ninguna dice, le he dado vueltas a qué pudo pasar, es decir, lo sabe. En ninguna se preocupa por otra cosa que porque hace frío en la cárcel y que quiere dinero. Es aterrador. Si yo alguna vez tuve alguna duda, vamos, la he despejado en 5 minutos, hecho, ¿no? Te repito que en este canal de YouTube del Rincón del Disidente él llega a reconocer su participación, lo que pasa es que, bueno, pues como buen psicópata, a ver, yo no las maté, es decir, las mataron según sus palabras, entre Mauricio y Antonio. Dice, sí, agredí sexualmente a una de ellas, pero porque me obligaron. Me obligó. Claro. Yo intenté rebelarme, pero a ver, tú eres un hombre. Inglés, etc. Si yo te obligo a violinizar a una chica, ¿se te levanta? Venga, por favor. Eso está claro. ¿Sabes? No tienes una erección del miedo. Es absurdo. Me obligaron, ¿sabes? Por favor. Bueno, pero son los psicópatas. Ya. Yo no fui la culpa de ellos, yo no quería, bueno... Sí, es aterrador. Y otra cosa es lo incultos que son, que ni siquiera saben fingir. ¿Sabes? A estas alturas se supone que ya sabrías que tienes que fingir un poco de poner el nombre de las chicas, pero bueno, son gente muy inculta. Pero muchas veces, ¿qué es eso? Yo qué sé, yo también me planteo que a lo mejor son mecanismos de autodefensa, que tú propiamente has generado. No. Mira, fíjate. O sea, yo no sé si a veces ellos se llegan a autoconvencer de su verdad, ¿no? Lo sé. Eso puede ser, hay muchas teorías al respecto, teorías sobre la memoria, pero en algo tan brutal como un asesinato creo que no te puedes autoconvencer. En otras cosas sí, creo que en otras eso cosas te tiene que dejar muy marcado, pero bueno, en otras cosas sí, pero por ejemplo, estamos hablando aquí de gente que es muy inculta y entonces sabes que no saben manejarle el lenguaje, ¿ves? Pero por ejemplo, en un caso de una mujer cultísima en el que tú no trabajaste, que es el de la madre de Asunta. Esta mujer es cultísima, esta mujer podía haber disimulado mejor, había leído mucho, igual tenía que saber, no tengo que hacerlo así, pues lo mismo, una carta que manda al principio además del caso a unos periodistas y todo el rato yo no fui. Prácticamente tampoco menciona el nombre de su hija ni aparece y tampoco dice me como la cabeza pensando qué pudo pasar, que es lo primero que un inocente tendría. Ella ya sabe lo que pasó. Y otra es también un caso que a ti te importó mucho, que es el caso de Elena Jovany. Sí. Hay una carta que deja a Montse en la cárcel. Lo mismo.
Cuando se refiere a Elena, pone Elena sin H, cuando ella es catalanoparlante y sabe que Elena es catalanoparlante y hablan en catalán, y ella ha llamado a Elena para que venga a su casa. No llega a despersonalizarla, pero no pone su nombre bien. De nuevo no dice... Eso creo que es lo más obvio, que una persona que fuera inocente, el tiempo que está en la cárcel está devanándose los sesos. Y ella no dice, yo me pregunto qué pudo pasar. En ningún momento ella sabe lo que pasó. Claro. Todos saben lo que pasó y nadie sabe, a ver, que tengo que decir esta frase de me pregunto qué pasó, ni siquiera se les ocurre, siempre es yo no fui. Y en el caso de Montse hay una frase aterradora que es, me voy muy contenta, se quita la vida en la cárcel, porque para ser homicida hay que ser ejecutor, y yo no fui el ejecutor. Es decir, te está diciendo, yo colaboré... Sí, yo estuve ahí metida, pero yo no fui quien... Vamos a explicar cómo fue el caso para que lo entiendan, cuéntalo tú un poco. Bueno, pues Elena Yogain, bueno, tú lo conoces mejor que yo, es una chica... 18, 19 años tenía, si no me equivoco. 27 tenía. 27. 27. Sí, es verdad. Bueno, pues una chica que vivía, creo que era en Barcelona, y ya por cuestiones laborales, Sabadell se desplaza a Sabadell. O sea, vivía en Barcelona y se va a trabajar a Sabadell. Ahí no tiene ningún tipo de entorno, además que lo viene también de una ruptura sentimental. Entonces, bueno, pues para hacer entorno social, pues ella se apunta a lo que era la asociación excursionista, ¿no? Se llama, ¿cómo era? La asociación excursionista. La Unión Excursionista de Sabadell, que además... Yo tuve una amiga, esto tengo que tener mucho cuidado al contarlo, pero yo tengo una conocida que había estado allí y había salido aterrada, porque esos entornos funcionaban casi como sectas, porque estaban muy ligados al nacionalismo catalán y a la exaltación de la patria en nuestros bosques, nuestras montañas, y entonces se creaban entornos muy sectarios. Sí, era un rollo un poco, como dices tú, sectario. Como allá. Bueno, pues esta chiquilla acaba ahí, ella era bibliotecaria de profesión, de hecho en Sabadell estaba trabajando de bibliotecaria, tenía una plaza, y bueno, pues ahí conocí a una serie de personas de este entorno, ¿no? De los excursionistas, hace unas cuantas salidas. Y bueno, pues ahí empieza pues a interactuar con ellos y empiezan a pasar cosas extrañas, ¿no? Empieza a recibir una serie de anónimos por internet, recibe un anónimo manuscrito en su casa, creo que lo primero era un zumo de melocotón, ella se toma el zumo. No se mató por el canto de un duro porque... Después, el primero, seguro, el primero es el de melocotón. No, primero es el zumo, se lo bebe, pensando que es... porque reconoce, le dejan algo en lo que reconoce que son sus amigos, porque dejan dos detalles sobre las clases de inglés, la unión excursionista, entonces pensaba, pues vale, pues me lo tomo. Se coge el coche y por poco se mata porque lo habían drogado. Estaba cargado de lorazepam. Entonces le pasan un segundo y ese era una horchata y ella lo lleva a analizar. El análisis lo encuentran después, cuando ella ya ha fallecido. Entonces a ella la llama por teléfono la tal Montse, la llama para que vaya a su casa, y lo siguiente es que la han tirado por la ventana desnuda con no sé cuánto, no sé, recuerdo si era lorazepam o cuál era la droga en cuestión. Una cantidad de lo que muchas benzodiazepinas distintas, además. Una de ellas que nunca se dijo que solo podía tener un médico, o sea que había alguien más implicado. Y además con unas quemaduras muy extrañas y con unas quemaduras muy en cierta parte del cuerpo, con un líquido en la vagina, un líquido en la vagina que era lubricante, que eso, pero como la Unión Excursionista de Sabadell es algo muy importante entonces en la zona, y uno de los implicados es sobrino de uno de los abogados más importantes de Cataluña, a posteriori lo que se ve es que el juez hizo una instrucción patética y bueno, pues se lo cargan todo el muerto a esta y a otra chica y las llevan a Brians. Bueno, de hecho, mira, me estoy acordando ahora mismo del capítulo que hace Carles Porta en Cris, en el cual sale el policía nacional que lleva la investigación y lo dice abiertamente, dice que lo del juez fue vergonzoso. Lo del juez fue vergonzoso porque... Lo dice abiertamente, vamos, no se corta un pelo. Ella reside en una casa con un chico que se llama Santi ahora mismo y que creo que ahora está... Esa era Monsa. Monsa reside con Santi. Y esta chica, Elena, aparece muerta en el patio interior de la casa de Monsa y Santi. La han tirado. Entonces el juez finge no saber que Santi reside ahí y permite que Santi sea el abogado de su novia, con lo cual Santi puede ir todos los días a la cárcel a decirte tu calladita, tu calladita, tu Cuando calladita. Está en el casillero del buzón estaba el nombre de Santi de la calle. Tu calladita. Y ella decide quitarse la vida en prisión con una carta que para mí revela a las claras que es culpable. Lo que sucede es que hay un libro escrito por dos chicos a instancias de la hermana de Monsa
que le intentan, lo siento porque la hermana de Munsa me escribió una vez y me llamó de todo, yo lo siento, pero que le intentan como despojar de la culpa a Munsa, y Munsa no pudo ser. Pero es que esa carta es una carta de una persona culpable. Primero, porque ella misma lo dice. Dice, para ser homicida hay que ser ejecutor y yo no fui el ejecutor. Es decir, está diciendo. Y segundo, vuelvo a repetir, una persona que es inocente, si está en la cárcel, está constantemente dándole vueltas a qué pasó o a cómo se puede defender. Tú has tenido un montón de gente, supongo, acusada en falso. Claro, evidentemente. ¿Y qué hacen en la cárcel? Intentar saber quién fue, ¿no? Es que esto es como todo. Hay cosas que son que te demuestran realmente el grado de psicopatía, ¿no? Alguien que no menciona jamás, yo aquí en la cárcel pienso en la pobre Elena, ¿qué le pudo pasar? ¿Quién pudo ser? No se me va de la cabeza. Y todo lo que te habla es de sí mismo. Es que sabe de sobra lo que pasó. Era una chica muy vulnerable. Sí. Yo me acuerdo la llamaban el patito feo, si no me extraño. Sí, era... O sea, una chica tenía cierto defectillo físico, tenía algo en la espalda, no era una chica físicamente muy agraciada, tenía ciertos complejos que de alguna manera, pues, bueno, ya estaba locamente enamorada de Santi de la Calle, que... Bueno, de la Iglesia se llamaba. Santi de la Iglesia. Para quien no conozca el caso, esta persona, que fue el año pasado, ha sido imputada, ¿no? Después de 20 años, casi ya con el caso prescrito también, porque han aparecido, después de unas nuevas técnicas de ADN, en la ropa que vestía Elena Jubain, pues han aparecido restos de ADN suyo, no concretamente en la parte trasera de un jersey, que siempre todo el mundo tuvo claro que esta persona tenía alguna participación, pero ahora ya de alguna forma judicialmente se le ha investigado. Pero fíjate, aquí tuvimos a Mireia Jiménez, que es lingüista forense, y a ella no le admitieron en el momento de esa prueba. Descartaron a Xavi, pero ella dice que los anónimos estaban escritas por dos mujeres, que entendemos que fueron Munsa y otra, pero que la investigada que luego fue puesta en libertad. Que el autor intelectual fue Xavi. Es decir, que él se lo dictó a ellas porque ella vio muchísimos... Xavi, que era un miembro de la Unión Excursionista. Ella vio muchísimos emails de Xavi en el idiolecto. ¿Qué es el idiolecto? Por ejemplo, imagínate, cuando yo digo, seguimos para bingo, ¿vale? Eso es mío, completamente, la gente que me sigue, o... hay palabras que usamos de determinadas maneras en determinados puntos. Por ejemplo, alguien dice has de, mientras que los catalanes parlantes dicen has de no sé qué, mientras que los de Madrid pues decimos tienes que. La vaga, la huelga, esos son andalucismos, catalanismos, y tú puedes determinar de dónde salen. Pero luego hay ciertas expresiones que cada uno usamos. Por ejemplo, la persona que está aquí delante, mi hija, dice mucho profundamente. No, pero Gama, mira, esto me usa recuerda, muchos adverbios, ¿no? Retomando el caso de Montilla Dinamita, hay un momento en el que este señor, cuando mata a Esther, se queda con su teléfono. Y entonces lo que hace es mandar una serie de mensajes, claro, y le pillan a la familia de Esther, a las amigas, para hacer ver que Esther se ha ido voluntariamente con unas amigas a Argentina. Entonces, una pobrecita mujer que no tenía ni para un billete, ni para coger un autobús. Entonces, claro, evidentemente la madre de Esther, Josefa, con la que tenía una relación, que hablaban a diario, y su hermana, su familia, nada más leer ese mensaje se dan cuenta que ese mensaje no lo ha escrito Esther. ¿Por qué? Porque no es no es su forma de expresarse, ni siquiera su gramática, tiene una falta de ortografía que Esther no cometía. O sea, eso es muy Pero fíjate, si tú tienes ahora con técnicas de inteligencia artificial, si tú tienes lo que se llama un corpus, es decir, si tienes cientos de mensajes o emails escritos por Xavi, que la lingüista tenía, antes hubieran sido horas de ir buscando dónde está el idiolecto. En 3 minutos te dice la inteligencia artificial, ciertos programas. Estos son los rasgos. Además, si no recuerdo mal, si me equivoco, corrígeme, Xavi es que además que las últimas diligencias que se hicieron también apuntaban a él. Era quien le mandaba mensajes a Elena. Exacto, le mandaba mensajes. Foro, de alguna forma la acosaba, la amenazó. No, el que le amenazaba era otro, pero Xavi le escribía unos mensajes, una serie de intercambios en los que... la llega a insultar y dice, eres muy fea. Ese era otro. Era otro también. Xavi sabía más o menos... La tesis que mantiene Mireia es Xavi se intenta tener una relación con ella le dice que no. La segunda chica, cuyo nombre no recuerdo, llega a tener esa relación. Sí, que es quien fue investigada y llegó a prisión preventiva. Sí, y llegó a ir por encima. Y luego Elena le deja. Entonces, Montse, el pánico que tiene es el tercero va a ser mi novio, y a partir de ahí se meten en un jueguecito absurdo. Montse le llama a casa, ella va a casa,
probablemente había cafeína y alcohol en el cuerpo, o sea, le dio un carajillo o algo para disimular las pastillas, pero la cantidad de pastillas que tenía dentro no es con un café. Pues probablemente le durmieron al principio. Y hay algo que yo, como hice farmacología, lo vi, que otra gente, bueno, el forense que lo vio no lo quiso ver, porque si una estudiante de psicología, solo con mis conocimientos de farmacología, se ve que tenía 3 tipos de lorazepam y uno solo es de uso médico. Ahí no era solo unas pastillitas que te han recetado para dormir, toda la historia es muy rara. Pero fíjate respecto a lo del idiolecto. Tú dices, la madre de Esther recibe unos mensajes y se da cuenta inmediatamente de estos no son de mi hija. Pero en el caso de Anabel Segura, le mandan unos vídeos y la madre está tan desesperada por creer que esa es su hija, que incluso si el idiolecto es completamente distinto, porque ella le llama madre y su hija nunca le había llamado madre, incluso si la voz es distinta, incluso si todo es distinto, está dispuesta a creerlo. Y eso pasa muchas veces cuando el asesino manda un mensaje después, que a posteriori te das cuenta que ese mensaje no tenía nada que ver con cómo escribía esa persona, pero la persona que lo recibe prefiere creerlo antes de admitir esto no es de mi hija. Es raro que la madre de Esther se diera cuenta enseguida. Pero eso pasa también en otro caso que yo llevé, el caso de Ana María Henao, ¿no? Su asesino no llegó a ser condenado porque se suicidó en la cárcel de Miami antes de ser juzgado. Lo mismo, generó un mensaje que mandó a las amigas y a la familia. Evidentemente la familia, o sea, yo sé cómo escribe mi hermana, yo sé cómo escriben mis hijos, y ellos saben cómo escribo yo. Claro, entonces, pero a veces... Tú lees un mensaje, incluso un amigo, yo si un amigo me manda un mensaje, coño, es que alguna vez me ha pasado, digo, qué raro es. O sea, me digo, ¿eres tú? Y dice, sí, ¿por qué? Digo, no, porque tú no escribes así, ¿no? Que eso es así. De los mensajes, te decía que mucha gente recibe un mensaje que claramente no es de esta persona, pero se aferran. Sí. Pero te voy a contar un caso, lo he contado ya en otro podcast, pero bueno, lo vuelvo a contar. Una amiga mía, su exmarido le enviaba unos mensajes insultantes, horribles, no sé qué. Y un día yo me pongo a mirar y digo, mira, esto es un andalucismo y tu exmarido no es andaluz, pero su nueva mujer sí. Y le decía, nunca te he querido. ¿Sabes? Una cosa absurdísima. Y yo empecé a ver y dije, esto se lo está enviando clarísimamente su mujer. Y efectivamente al final se supo que la mujer entraba tenía el señor como un programa de WhatsApp en el ordenador y fue bastante obvio. Y sin embargo mi amiga no se dio cuenta hasta que me di cuenta yo oye, que esto no lo dice un señor de Cuenca. Claro, esto es como todo, hombre, tienes que estar un poco entrenado también o tener cierta pericia, pero sobre todo también muchas veces lo que dices tú es que muchas veces no queremos ver lo evidente. Muchas veces no queremos ver. Entonces a lo mejor pues tú prefieres aferrarte a que quien te escribe esto es pareja o tu hijo desaparecido, ¿no? Bueno. Hay un caso que vamos a tocar muy muy por encima porque sé que tú no lo quieres tocar, que es el caso de Sandra Bermejo, y solo voy a decir una cosa. Sandra Bermejo es un caso en el que esta chica, desaparece, aparece más tarde, todo apunta a que se ha quitado la vida y su familia se niega a verlo por lógica, no quieren admitirlo. Y sin embargo, cuando yo vi sus mensajes en Facebook, era obvio que era una persona que estaba pensando en eso. O sea, y además, sobre todo, cuando lo ibas viendo en progresión, ¿no? Yo sé que tú llevaste el caso y que no quieres hablar del tema por respeto a la familia. Claro. El caso de Sandra a mí me afectó mucho. A ver, yo realmente, la familia y yo sí tenemos el convencimiento de que Sandra se quitó la vida. Lo que ocurre es que, sí queremos, también tenemos el convencimiento de que la policía no quiso investigar hasta el fondo ciertos aspectos y que puso muchos palos en la rueda para que no se llegara a lo mejor al fondo de una historia que a lo mejor por lo que fuera no convenía contar en ese momento, ¿no? Que vamos a dejar aquí, no sea que... Yo, creo que Sandra sí se suicidó, no pienso a día de hoy, ni su familia tampoco, que se trate de un hecho criminal, pero yo, por ejemplo, también te digo, conociendo a Sandra, yo de alguna manera llego a conocer a Sandra por medio de... Incluso se hizo una autopsia psicológica de Sandra y demás. Sandra, si se hubiera suicidado, posiblemente lo hubiera hecho de otra manera. Es decir, Sandra era una chica muy ritualística. Posiblemente sí fuera un acting, ¿no? Lo que se llama un impulso. No te lo discuto, que a lo mejor fue un impulso algo instintivo, algo impulsivo. Pero es un caso que... la pena que tenemos la familia y yo es que no se nos dejó de alguna manera
ir más allá. Ir más allá para saber realmente qué pasaron en las últimas horas. Pues posiblemente pudo haber una inducción, o pudo haber quien supiera, o con no, ni siquiera eso, pero alguien que a lo mejor sabía lo que iba a pasar y no lo quiso evitar, o no pensó que Sandra fuera en serio, bueno. Vamos a dejarlo aquí porque se nos cortaron todas las vías de investigación, se nos denegó todo lo que pedíamos, entonces nunca pudimos demostrar aquello. Ya. Entonces, fíjate, estábamos hablando del libro de Kevin Dutton en el que dice que los abogados penalistas tienen que ser psicopáticos. y los escritores también. No menciona escritores. No, te digo broma para meterme contigo, no habla de los cirujanos, de los empresarios, de los políticos. Sí, no menciona escritores. Entonces, tú... ¿Cómo soportas? Tienes que tener un cierto rasgo. Cuando hablamos de cierto rasgo psicopático es que es frío y capaz de contener emociones, lo cual es bueno. Ojo, para trabajos como ser cirujano, ser abogado penalista, trabajar en banca, y tiene que resistir muy bien el estrés. Pero llega un momento que te tiene que afectar de alguna manera, ¿no? Sí. Yo creo que cada vez lo voy llevando peor. El otro día te comentaba, ¿no? Yo creo que tenemos una mochila invisible que se va cargando de piedras. Entonces, cosas que tú a priori piensas que no te afectan, que no... no, o sea, yo esto lo gestiono. No, o sea, va dejando un pozo, ¿no? Es como, pues por poner un símil, como un filtro, ¿no? Que se va llenando de hollín o de lo que sea, ¿no? Entonces dice, no, sí, yo esto... No, pues sí, ya un momento que sí. Yo ahora, por ejemplo, he tenido un asunto recientemente, bueno, pues que me ha afectado mucho. Un chico que ha fallecido en la prisión de Picassent. Y bueno, pues me ha afectado, sinceramente, me ha afectado mucho y lo he pasado. O sea, que no eres altamente psicopático. A ver, sí puede que tenga ese pequeño rasgo de psicopatía. No, esto era medio en broma, medio en serio. Que lo digo, es decir, que el que quiera leer ese libro se lo recomendamos. O sea, decir que eso no es un insulto. O sea, no me que estoy tiene denostando. El suficiente control del estrés y de la ansiedad y de la emoción como para que no le dé... O sea, yo sé que no podría, para escribir sobre el tema muy bien, pero tienes que poder tenerlo, llevarlo, Lucía, pues tú piensas, o sea, yo por ejemplo, yo no sé ya los asesinatos que con las espaldas, como abogado. Entonces, claro, joder, yo qué sé, hoy me estaba escribiendo el tío de Francisco de Pablo Páez, que es el chico que están juzgando en la audiencia provincial, asesinado, que su madre falleció de cáncer en febrero y no hemos podido llevar a cabo la acusación particular dada esa circunstancia. Joder, es que de alguna forma, si no te inmunizas, si no te vacunas a esas emociones, no podrías. Es que tu pareja es médico, que es un caso muy similar. No es médico, es sanitaria. Es sanitaria, ella trabaja en sanidad. Pero pero como si fuera médico. Pero como si fuera médico, claro. Es decir, va a estar viendo casos duros todos los días, sobre todo cuando ves casos de niños, que es lo peor que se puede ver. A mí ya me cuenta, mira, el otro día me contaba una cosa que a mí se me saltaban las lágrimas. O sea, una que no lo voy a contar, pero a mí me cuenta a veces, a ver, pobrecita, es muy discreta, es verdad que lo es con su trabajo, igual que yo con el mío, pero claro, inevitablemente a veces oye, hablas. Y el otro día me contaba algo que a mí se me saltaban las lágrimas, una cosa que había ocurrido en su trabajo. Sí, mira, Entonces, claro, yo de alguna forma, Lucía, me tengo que intentar vacunar o aislar. Pero bueno, no sé, lo digo de broma, lo del rasgo psicopático. Yo creo que en el fondo, insisto, son piedras que vamos echando en la mochila y que algún día posiblemente esa mochila pues algún día dirás, ahora ya no me apetece, me dedico a escribir novela negra con todo lo que he aprendido. No lo descartes. Hay muchos abogados que han escrito novela negra y ex policías, etcétera. Y ya, lo último, porque te llevo aquí como te tengo hora y media y no hay aire acondicionado y vamos a morir los dos. Yo estoy encantado. O sea, que me gusta cascar por los codos. He leído en algún lado que ha habido al menos 2 clientes que te engañaron, ¿no? Y que te diste cuenta a posteriori. Bueno, eso es un novelón. Ha habido 2, no ha habido todo. Pero 2 que te diste cuenta. Igual ha habido más, pero no te diste cuenta. Parte de la base de que los clientes, cuando son culpables, no te dicen la verdad casi nunca. O sea, pero te la pueden decir, en teoría, ¿no? Oye, sí. Deberían decírtelo, pero es muy difícil que alguien se te siente en una mesa y te diga, mira, yo he hecho esto, yo he abusado sexualmente de una mujer o de un niño, o todo sea. A ver, hombre, hay alguna tipología de delito, pues que sí, te la reconocen, ¿no? El narco, claro, te lo dicen. Pero... que le han pillado. Eso es como una vez, al contrario, te cuento un atisbo de sinceridad. Estaba asistiendo a un chico que estaba por salud pública, le habían pillado en la puerta de Teatro Barceló, pues vendiendo Bájalo cocaína. Un poco más. Sí, perdón. Así. La cuchara. La cuchara fantástica. Y la habían pillado pues en la puerta de Teatro Barceló, pues vendiendo una papilina de cocaína. Entonces le detiene la policía, ¿no? El típico atestado H50 haciendo labores propias a su cargo, detectan un individuo que parece ser estación de intercambio de una sustancia que intervenida, parece ser cocaína embolsada, cacheo de seguridad y le intervenimos 14 bolsitas de lo que supuestamente es cocaína.
Entonces a este tío le pasan a disposición judicial al día siguiente a Plaza Castilla, y cuando le van a tomar declaración, el juez le dice bueno, el juez no, el secretario judicial, ahora se llama el letrado de la Administración de Justicia. Dice, bueno, ¿usted sabe por qué está aquí? Bueno, se lo voy a leer. Le lee el atestado, que era H50 haciendo la boleta tal. Le interviene 14 bolsitas. 14, ¿eh? Yo tenía más. Dice, llevaba 20. Yo, cállate. Claro, yo le conocí. Que no me callo, que no me salgo, que llevaba 20, que ¿dónde están los 6 que faltan? Y yo, claro, luego hablando con él, digo, tío, eres un cabestro. Dice, porque a mí, si tengo 40 sentencias, ¿qué más me da? Dice, no me salen los cojones, que se queden con lo que nos den. Bueno, yo no sé quién se la queda. Que te quiero decir que a veces hay un atisbo de sinceridad, pero no lo habitual. Lo habitual es que el cliente siempre te intenta engañar, porque además equivocadamente piensan que si a mí me engañan o me mienten, me van a convencer, y entonces eso va a hacer que yo les defienda mejor. Y no se dan cuenta que es al contrario. Si tú me cuentas la verdad y tú me dices, y tú eres sincero, primero voy a tener una información muy valiosa y yo no te voy a juzgar. Si es que yo no estoy para juzgar a ese señor, yo estoy para ayudarte legalmente con las herramientas que la ley me da. El caso que tú comentas, pues sí, fue un caso, lo conté en el programa de Alex Fidalgo, ¿no? Que llevé 2 asuntos de agresiones sexuales a menores. Y además es que eran en el tiempo, cronológicamente, las circunstancias, la edad de los intervinientes. O sea, yo lo decía, era como si hubieran hecho de un caso real una adaptación cinematográfica. O sea, prácticamente cambiaba la localidad, los nombres y poco más. O sea, era como, pues eso, como si de un caso real hacen una serie de ficción. Y ya te digo, y en el tiempo, con una separación temporal, los juicios fueron pues, como en 2 meses, más o menos, uno de otro. O sea, eran 2 personas diferentes. 2 personas diferentes, de 2 localidades diferentes. Con un patrón parecido. Vale. Con asuntos muy similares en que las víctimas eran menores, ¿no? Hombre, cada uno tenía una peculiaridad, pero eran muy similares los dos. Gente con un arraigo social, familiar muy, muy grande y demás. Bueno, se juzgan con un escaso margen de diferencia de un mes y medio en la Audiencia Provincial de Madrid, en distintas secciones. Yo tengo que decirte que yo estaba convencido de la inocencia de los dos. O sea, porque además es que me lo mantenía, me lo juraban, me lo perjuraban, la familia había cerrado filas con ellos, esto es una invención, cada una por un motivo diferente, pero vamos, que no, esto es mentira, esto viene por esto, viene por otro, pero estos señores no han hecho nada. Y es verdad que yo me llegué a convencer de que era así, pero no porque me quisiera convencer, porque realmente es que yo había cosas que no veía, ¿no? Bueno, el caso es que a uno de ellos le absuelven y a otro le condenan, ¿vale? Claro, ¿de qué dependió? Pues dependió de que cayó en distintas secciones. Si hubiera caído en la misma, pues los dos hubieran llevado la misma suerte, o absueltos o condenados. Pero al caer en distintas secciones, a uno de ellos. Fíjate, al que yo veía más claro de que era inocente todavía, o que había más elementos para probar su inocencia, le condenaron, y al otro le absolvieron. Pues nada, fenomenal. El hombre eran ya señores mayores, al que le habían absuelto la familia, ¡ay, nos ha salvado la vida! Genial. Y al que le habían condenado, pues nada, empezamos a recurrir, intentamos la suspensión de la condena, bueno, lo que es el periplo judicial de la ejecución. Bueno, pues con el que condenan, pues un día yo iba con él en el coche, íbamos camino del Centro de Inserción Social Victoria Kent, ¿no? Que está por la zona de Legazpi, para intentar, pues dada la edad de este señor, unas enfermedades crónicas que tenía, pues que pudiera cumplir la condena en ese Centro de Inserción Social. Era una condena de 4 años y medio, creo recordar. Y joder, de repente vamos en el coche y el tío dice una cosa muy revelada, dice, hay que joderse, dice, la que me ha liado a la niña esta por no hacer casi nada. Estamos hablando de una niña que tenía, creo que eran 13 o 14 años, y además tenía una deficiencia, tenía un retraso, una discapacidad intelectual. Claro, en ese momento, joder, yo iba conduciendo, claro, es con un poco de argumento de película. Pues que, es que es de película, joder, es de serie. Mirando, claro, le dije, no voy a dar el nombre, digo, a ver, señor tal, defíneme casi nada. ¿Qué has querido decir? No, oye, que yo no he hecho nada. Digo, no, es que no has hecho nada. He dicho, la que me ha liado la niña está por no hacer casi nada. Bueno, ahí queda la cosa. Yo, evidentemente, mi obligación fue pues, seguirle llevando la ejecutoria, intentar los permisos tercer grado, que además no lo conseguí, no porque no quisiera, sino porque no se lo concedieron, cumplió la condena prácticamente íntegra. Y luego el segundo caso, claro, yo en ese momento me di cuenta que este señor era culpable. O sea, no sabía en qué grado, pero alguien en que yo pensaba que era inocente, que da igual, que también lo digo, para los haters, si hubiera sabido que era culpable, también lo hubiera defendido, porque es mi obligación, y yo soy abogado, creo en el Estado de Derecho, creo en la democracia, y creo que hasta la bestia peor tiene unos derechos que hay que defender. Pero vamos, insisto, en este caso es que yo pensaba que era inocente. Y al otro señor, al que absolvieron,
Pues imagínate, la familia en ese momento, tú eres el héroe nacional. Pues a los pocos meses, 3, 4 meses, recibo un audio de la que era la nuera, que era la interlocutora, ¿no? Yo siempre, oye, pues que hay un tema de esto, yo pido que, hombre, que alguien de la familia sea un poco la conexión para no hablar con, si tiene 4 hijos, no hablar con los 4. Entonces me manda un audio llorando a moco tendido y me decía algo así como, pues lo tengo guardado todavía, decía, Juan Manuel, ay, no sé qué disgusto, hemos colaborado en absolver a un pederasta. Entonces la llamo por teléfono y digo, ¿qué me estás diciendo? Dice, ay, qué disgusto. Dice, Juanma lo ha vuelto a hacer. Dice, exactamente lo mismo que aquella niña denunció, lo ha hecho con otra niña del edificio, exactamente el mismo patrón. Claro, ya a partir de la familia le dio la espalda, la mujer se separó, yo ya no le defendí, es decir, ya no sé qué abogado buscaría, porque a mí de alguna forma fue la familia quien me contactó. Pero este señor, que yo igualmente hubiera puesto la mano en el fuego por él porque era inocente, pues resultó que no lo era. ¿Por qué? Porque los hechos de los que había sido acusado y por los que fue absuelto, pues lo vuelve a repetir. Pero mira, es que lo de que la familia cierra filas es un clásico. Diana Kerr, el chicle, la hermana gemela de su mujer, denuncia una violación. Sí. Y toda la familia dice que la hermana gemela de su mujer se lo ha inventado por celos. Yeah. Y bueno, este señor agrede a varias mujeres antes de llegar a Diana Kerr y finalmente matarla. El asesino de Castellón agrede a una chica, va a la cárcel, todo el barrio se pone contra la chica, vamos, la familia lidera una causa y luego cuando consiguen que le saquen antes, él aprende. No puedo dejarlas vivas porque tal. Tercero, un muy famoso caso que esta chica lidera ahora la asociación La Caja de Pandora. Y esta chica, toda su familia se pone en contra de ella y ella manipula con sangre fría al padre para conseguir que el padre, años después, reconozca lo que ha hecho en una grabación, porque ella es policía de mayor, no por casualidad. Entonces, lo de una familia que se pone a ciegas a defender a el agresor, dudando de la palabra de la víctima y culpando a la víctima, es un clásico, un clásico, porque esta persona, se niega a reconocer, o sea, no puede ser que ella se haya equivocado, luego porque suelen ser familias muy disfuncionales y luego incluso en casos que lo saben, atención, porque en el caso de la chica de la Caja de Pandora, cuyo nombre acabó, Ana Cutrilla se llama Ana. Eso en ese caso. Sí. La familia lo sabía, pero le decían a ella, es que los trapos sucios se lavan en casa. Ella es el chivo expiatorio. Pero este caso es lo que yo te digo, Lucía, ¿no? O sea, a mí me engañaron, insisto. Y para los haters, ya os avanzo, que me diréis, si hubiera sabido que eran culpables, los hubiera defendido igual, es mi trabajo. Quiero un Estado de Derecho. Esto no es un poco psicópata. No, broma. Porque yo eso he mojado, entonces como ya sé que va, pues por tu culpa, absolviste. No, yo no absuelvo ni condeno, eso lo hacen los jueces. Yo hago mi trabajo, que insisto, que es velar porque toda persona, por muy salvaje que sea, sus derechos constitucionales se les respeten, que eso es lo que nos hace mejores que ellos. Pero es que en este caso, es que yo me convencí. Eran casos, para tu casualidad, hablábamos de agresiones sexuales en un entorno familiar. Bueno, las familias eran piñas, o sea, no eran familias desestructuradas, eran familias de comer paella todos los domingos. Cuando he dicho disfuncionales, no quiero decir desestructuradas. No, pero aquí eran funcionales. No, puede parecerte funcional. Quiero decir, lo que una familia narcisista hacia afuera da muy buena imagen en general. Bueno, la disfunción está por dentro. Pero te aseguro que en este caso no lo eran, porque insisto, es que eran familias de paella los domingos. Esto no me quiere decir nada. Esto quiere decir que hacia afuera te daban una muy buena fachada compensatoria. Los hechos supuestamente ocurrían en un enclave que eran viviendas, no eran viviendas unifamiliares, eran pisos de 70 metros cuadrados con 3 habitaciones, donde siempre había gente. O sea, es decir, nunca el supuesto agresor se había quedado solo con la víctima. Claro, ahora quien diga, es que los niños no mienten. No, los niños mienten, ya os lo digo. Los niños mienten porque pueden ser manipulables por cuestiones exógenas, pueden ser influenciables por progenitores, por finalidades espurias. Y en este caso había finalidades espurias. O sea, es decir, se podía atisbar la existencia de esas finalidades espurias. En un caso, la finalidad espuria era que a la niña la dejaba el padre con este matrimonio de gente mayor para él poder hacer su vida y la niña no quería que quedase con ellos. Y en otro caso era que la niña proyectaba un supuesto abuso sexual que sufría
de sus tíos directos carnales sobre la persona de mi cliente, ¿vale? Lo que es el fenómeno espejo, para que tú me entiendas, ¿no? O sea, es que yo yo estaba convencido de que los dos eran inocentes. Claro, ahora ya también te digo, después de lo que te he contado, de la frase de hay que joderse, la que me ha liado la niña esta por no hacer casi nada, y de lo que ocurrió después con el otro, pues me equivoqué con ambos. Los dos eran culpables, tanto el que absolvieron como el que condenaron. Pero bueno, oye, no soy infalible. No, ninguno somos infalibles, porque además, por si alguien cree que los psicólogos son infalibles o los psiquiatras detectan todo, por ejemplo, el famoso detector de mentiras, el polígrafo. El polígrafo que la gente que ve Telecinco se cree que funciona. El polígrafo, un buen psicópata se lo salta. Una evaluación psicológica... Hasta el pentotal, porque el pentotal... Se lo salta igual. Que interrumpa, Lucía, a Miquel Ricard se supone que le hicieron la prueba del pentotal en Londres, porque aquí en España no se puede hacer. Esta persona, Manuel Jiménez, aunque los resultados no se han publicado... Pero claro, yo lo hablaba con Manu Jiménez, yo no he visto los resultados de esa prueba, pero yo se decía, digo, tú sabes que el pentotal, si tú te has autoconvencido de una versión, lo que vas a hacer es reproducir seguramente esa versión. No solo que te hayas autoconvencido, que seas capaz que lo reproduces. De saltarte la barrera, es decir, no hace falta que tú te hayas autoconvencido. Yo creo que Miguel Ricard no se ha autoconvencido, te vuelvo a repetir que en 44 cartas, 44, no dice ni una sola vez que él piensa qué ha podido pasar, no se refiere en 44 cartas, que eso es lo que llamamos un corpus amplísimo, no las llama por su nombre, y en 44 cartas solo le preocupa el dinero. Es una cosa aterradora. O sea, si a mí me dices, haz una evaluación, que no me la estás pidiendo, porque nadie me la está pidiendo, pero a primera vista es un psicópata de manual, de libro y aterrador. Y el otro, Marco se llamaba, Marco este es Romero. que... Se debería estudiar en facultades de psicología esa carta, porque si alguna vez he visto una carta de decir, me estás diciendo que eres culpable con todas las letras, un espécimen sí, porque por ejemplo el del Montilla es que no conseguía leerla, era imposible leer. Tiene una caligrafía muy de su época, y no tiene mala caligrafía y no comete muchas faltas de ortografía, que a mí también me sorprendió, o sea, tiene cierta cultura. Y el otro de Sergio, bueno, paréntesis, o sea, eso es un descabale total. Eso es un descabale total. Pero bueno, ¿cuánto llevamos? Un montón, ¿no? Llevamos ahora 20 minutos, pues entonces... 20 minutos desde el último corte. Ya no, tenemos ahora 20 minutos. Y entonces, lo que he intentado yo hacer aquí, como ya había sido Alex Fidalgo, ya había sido otros, pues he intentado darle un giro. Antes, no, que tampoco, que no. Pero he intentado que sea distinto, porque mucha gente dice, no le dejas hablar, hablas tú, pero es que si ya habla en otra parte. Pero me ha parecido fascinante. Y fascinante que además que estés casado con una sanitaria, fíjate, porque claro... Bueno, casados estamos en pecado, estamos en concubinato. Que tu pareja sea sanitaria. Se dedica a la sanidad, sí. Porque claro, son dos profesiones en las que ambas partes van a ver cosas que el resto de los mortales no vamos a ver o no queremos ver, ¿sabes? No nos interesa entrar en ese mundo. Mira, yo te aseguro que mi pareja, porque venga, yo me puedo confesar que tengo un rasgo psicopático. Vale. O sea, te digo, yo soy capaz de estar escuchando el testimonio de una madre de un hijo asesinado. Y a ver, aunque no me afecte, pero lo soporto, puedo ver una autopsia, lo soporto, bueno, pero si hay alguien en este mundo de verdad sensible y, o sea, es que, o sea, no sé cómo decirte, o sea, todo lo bueno que te vas a imaginar es ella, ¿no? Y de verdad, a mí ella, insisto, súper discreta con su trabajo, pero a veces inevitablemente comenta cosas sin poner nombre ni apellidos, comenta situaciones que se viven en un hospital, como en cualquier hospital. Y de verdad, a mí o sea, yo no sé si podría yo con ello, ¿eh? O sea, es mucho más duro, o sea, para mí es mucho más duro cosas que le escucho a ella, insisto, no pone nombre, no pone apellido, no da detalles, pero situaciones que ella tiene que vivir en su día a día. Entonces, claro, dices, ¿cómo lo puedes soportar? Pues entiendo que de alguna forma sabes que lo que haces es lo correcto, sabes que estás ayudando a gente, y también sabes que en el fondo lo que haces está bien y tienes que también intentar porque en el caso de ella pues no habrá más resultados positivos que negativos. Puede que vea cosas horribles, pero a lo largo del día vea mucha gente que se cura, entiendo, ¿no? Pero yo creo que te afecta más lo malo siempre, ¿verdad? A ver, a todos nos afecta más lo malo y recordamos más lo malo por una cuestión de supervivencia. Cuando ves morir a un bebé, cuando ves morir a un niño, cuando ves... A ver, pero a ver, primero, lo malo somos muy capaces de borrarlo. La gente borra memorias, por eso las memorias traumáticas se borran. Sí.
pero sí que recordamos cosas muy dramáticas. Por ejemplo, imagínate, a mí me agreden sexualmente en el metro, ¿no? No voy a recordar la agresión en sí, e incluso hay muchos casos en los que les ponen la rueda de reconocimiento no son capaces de y no reconocen al agresor porque lo han borrado, pero no pueden volver a montar en metro. O sea, tú lo sabes mejor que yo, la psicología del testimonio, que ahora se está desarrollando mucho, es muy interesante en ese aspecto, ¿no? De cómo analizar un testimonio. La famosa Elizabeth Loftus, que fue la que la creó, entonces los testimonios, si no van con indicios, en lo que yo sepa, ya no funcionan, ¿no? Porque he visto, Lucía, cosas que sorprenderían. O sea, yo he visto a 4 personas diferentes decir que el coche era una blanco, otro negro, otro rojo y otro verde. Me lo estoy exagerando. No sorprenderían, porque siempre estoy exagerando, pero es así, ¿no? No estás exagerando. ¿Cómo es posible que 4 personas que han visto esto lo cuenten de forma tan diferente? Yo siempre cuento lo mismo. Si usted viene a la cena de Navidad o la cena de Nochevieja o del cumpleaños o lo que sea, apúntenle el menú. Espere 2 semanas y escriba a todos los integrantes diciendo: estoy intentando reconstruir qué tomamos el otro día, ¿me podéis pasar? Y uno te va a decir rodaballo, rape o cordero. Porque tu realidad es lo que tú percibes y lo que tú interpretas. Porque no lo que tú reconstruyes la historia con el tiempo. Entonces, las peleas entre gente que se ha peleado por un divorcio, cada uno recuerda algo, amigos que se han peleado la gente se ha peleado por una herencia, cada uno recuerda algo, pero que la memoria es más lo que nos contamos a lo que pasó de verdad, eso para un psicólogo es obvio. Porque tú interpretas, pero es que incluso a nivel familiar, a mí me pasa con mi familia, que a veces pues discuto yo con mi tía, Antonia, tengo una tía de 92 años que tiene una cabeza privilegiada, pero claro, discutimos, ella dice, yo estaba ahí, digo, tía, tú no estabas ahí, y es que yo estaba, y te da pelos y señales, tía, tú lo has escuchado contar, pero tú ese día no estabas. Claro, no, dale la razón, que le quede Antonio. muchos años, si Dios quiere. Sí. Pero te pasa eso, pero con una señora de 92 años, coño, y con gente joven, que es que yo he discutido con gente, tío, que no era así, que lo estás contando, pero porque tú me has escuchado contarlo así. Claro, la gente reconstruye en la cabeza, haces tu recuerdo como y sobre todo si ha bebido o ha consumido. Por eso te digo que esa carta del tal Marco, lo primero que te das cuenta es si realmente usted, porque él intenta convencerle al juez de que ella era consumidora y él también, entiendo que para que el juez piense, este tío iba hasta las trancas y por eso la mató. Pero era una cosa de flexiglar. Ya. Pero él le cuenta, consumí lorazepam, whisky, cocaína, esto, lo otro, pero entré por la izquierda y allí estaba el bar no sé cuántos y entonces salí por la derecha. A mí lo que más me impacta esa carta es cuando él dice: fui demasiado contundente a la hora de defenderme. Mira, lo que sabes que es un hombre muy controlador, que eso lo he visto después, que es obsesivo, y celoso. Que miente y le echa la culpa a ella, y que ella le importa un poco, fíjate, ella sí, un poco, lo mínimo, lo justo. Porque a la otra, a la Maggie esta, la pone entre comillas. O sea, es un objeto más en la lista de cosas que pone entre comillas. O al menos la tal Paula le importará en el sentido de que le van a acusar por ello, por lo tanto le damos importancia. Le importa la consecuencia de lo que ha hecho, no le Pero importa lo que subraya todo el rato es: esto es mentira, todo esto es mentira. Lo subraya 3 veces y con una regla, o sea, coge una regla. Yo no sé, eso también te digo. Sí. Esa carta se publicó, de hecho, vamos, sí. A mí me llegó antes por los medios de comunicación que por el juzgado, ¿no? Porque hay algún periodista muy avezado que tiene buenos contactos, y luego sí se me entregó en el juzgado, pero a mí yo no te puedo asegurar que sea manuscrita, o sea, decir, no descarto que a lo mejor la dictara, pero yo creo que no, yo creo que es una carta manuscrita, precisamente por lo que dices tú, por tan milimétrica, esos subrayados, ¿verdad? Esos subrayados, como repite, tiene idiolecto, repite por este motivo, y el visto y considerado. Sí, además hay un giro que es italiano. Hay giros italianos, hay un autoexculparse todo el rato, y es una persona que sí. O sea, quiero decir que tengas un trastorno de personalidad no te convierte en inimputable. Pero entre las personas muy obsesivas, o sea, un trastorno obsesivo-compulsivo no te convierten para nada en un asesino, pero sí que hay muchos asesinos con trastorno obsesivo, porque ese control, esa celotipia, esto es mío, es típico de que luego desarrolles a partir de ahí un torso. Es que estamos hablando de un tío, o sea, ya no es que te cargues a cuchilladas a la madre de tu hijo. Sí. Ya no es que te cargues a la que era tu pareja, es que eres capaz de tener 14 años a una mujer enterrada, o sea, emparedada al lado de donde está durmiendo. Sí. Es el caso de Juana Canal. Que siguió durmiendo en la casa con la mujer. Estuvo viviendo esa vivienda donde estaba enterrada Sibora Gagán, emparedada Sibora Gagán. O sea, él dormía sabiendo ahí. Durante bastante tiempo, hasta que ya la casa la abandonó. Esa casa fue alquilada por otra familia. Que no sabía tampoco que vivía con esta. La policía, la UDEP, pues tuvieron que pedir permiso para desenterrar a Sibora, para desemparedar.
Pero es que pasa igual, es lo de Juana Canal. Dices, a ver, todos podemos matar. O sea, esto yo es algo que siempre he dicho. Todos, porque es algo intrínseco de nuestra genética, de nuestra naturaleza. Sí, eso es verdad. Por distintos motivos. Porque todos tengas el arma a mano, ¿sabes? Por una mala ración, por miedo, por impulso, por arrebato, por celos, por dinero. Todos podemos matar. Pero dice, bueno, vale, yo me he peleado con un tío en la calle, o por querer proteger a mis hijos o a mi pareja le he dado un mal golpe. O porque te han llevado a una guerra. Pero sí, o porque efectivamente te has visto la situación. Oye, porque eres miembro de las fuerzas de seguridad del Estado y tienes que disparar a un tío. Pero es que luego viene la segunda parte. Dice, vale, si todos somos capaces de matar. Pero tú tienes, tío, los huevos, con perdón. Esa palabra no la borran, ¿no? Tú tienes las narices de tener a una mujer enterrada de 19 años. En tu casa. O en un campo de Ávila como Juana Canal. O en tu casa, sabiendo que la buscan sus hijos, su madre, sus hermanos. O sea, tú eres capaz de vivir con eso. Tú eres capaz de dormir. Yo no podría. Claro, pero yo soy... ¿Comprendes? Aun reconociendo que todos podemos cometer un crimen, yo no creo que no sería capaz de vivir con eso, ¿no? De hacer mi vida, dormir, hacer una vida normal sabiendo que hay una familia buscando a su hija o a su madre o a su hermana. No sé, eso ya es ahí donde realmente llegas a la conclusión de que son perfiles, pues esos psicopáticos que acuérdate del libro, ¿no? de Newton que comentábamos, ¿no? La psicopatía es cuando una mesa de mezclas, ese ejemplo me encanta. Todo el mundo ahora visualizar una mesa de mezclas, pues cuando los botones están mal alineados, ¿sabes? Entonces, claro, es ahí donde efectivamente todas esas cualidades que a priori un psicópata puede tener para el bien, valor, arrojo, decisión, firmeza, pues se van al traste y lo que te convierte es un asesino sin ningún tipo de empatía, que como hablamos eres capaz de matar a una persona, descuartizarla y tenerla 20 años enterrada en un campo. Bueno, en fin, me gustaría acabar con algo un poco más optimista. La parte optimista es que en general tú has llevado casos en los que sí que el culpable acaba en la cárcel en su gran mayoría, ¿no? No se me ha escapado ninguno. Muy bien, pues esta es la parte final. De los malos asesinos malos, ninguno se ha escapado todavía vivo. Bueno, te han engañado dos, pero... Bueno, pero yo me refiero a pero uno salió condenado. De los que han llegado a matar. Sí. Bueno, pues oye, vamos a acabar aquí. Muchísimas gracias. Nos lo hemos pasado muy bien. Casi morimos porque no había aire acondicionado, pero hemos sobrevivido. Y hasta aquí el podcast de hoy maravilloso con Juanma Medina, de Medina Abogados. Muchas gracias a ti. Un placer. Ya está.